Hola, buenas tardes a todos y todas. Bienvenidos a una nueva tutoría. Vamos a ver hoy hacer una tutoría más de dudas generales, ya que vimos un poco ayer y el martes todo el tema de los brokers. También acordaos que teníamos pendiente que no pudimos ver ayer esta primera presentación, os quería enseñar de cómo se fiscalizan los dividendos y luego podemos ver ya dudas más generales de empresas, de la plantilla y demás. Entonces vamos a empezar. Vale. Vale, un segundito que abro por aquí. Vale, voy a empezar directamente sin más dilación el tema de la presentación. Permitidme que abra un PowerPoint en blanco que iremos escribiendo. A ver. Un segundo. Vale. Vale, voy a hacer aquí unas líneas para un segundo, para que quede un poco organizado esto. Por aquí tiro una línea. Por aquí tiro otra línea. Vale. Vale, esto simplemente, ahora comprenderéis el porqué de esta separación aquí. Ahora lo comentamos. Esto fuera. Vale, porque hay una separación. Porque los dividendos tienen una forma de fiscalizar un poco específica, a diferencia de las acciones. Las acciones, por resumir, simplemente pues, cuando ejecutes la operación, cuando hacéis una ganancia o una pérdida realizada, que se llama, es cuando generáis un impuesto. Entonces, si ganáis dinero, pues pagaréis dinero, y si perdéis dinero, os quedará acumulada una minusvalía que podéis compensar con otras ganancias que hayáis obtenido en otro tipo de acciones o de inversiones extra, porque al final la venta de acciones va a una base, por lo menos en España, supongo que será muy similar en todos los países. Está como la base del ahorro, donde está la base de los rendimientos del trabajo, que es donde va, donde se acumula lo que has ganado con tus nóminas, con tu trabajo. Y luego están las bases del ahorro, creo que se llaman, tampoco soy un experto fiscal, donde hay, eso creo que se divide como en dos, que son las ganancias patrimoniales, que ahí sí que entraría lo que ganas con las acciones, y hay otra categoría que creo que se llama, no sé si es rendimiento capital mobiliario o algo así. Bueno, creo que el rendimiento capital mobiliario son las acciones, y luego hay otra categoría que sería ahorro, ya no estoy seguro, que ahí entraría los dividendos. Hay como dos categorías, tampoco es interesante el nombre, simplemente que lo hacen de esa manera, por lo menos aquí en Europa. Entonces, eso, las acciones es sencillo, actúan de esa manera. Y lo que tienes que tener claro con las acciones también es que cuando generáis ese impuesto, pues hasta el año siguiente, no hasta el año siguiente, sino hasta la siguiente declaración de la renta que hacéis, no tenéis que pagar esos impuestos. Entonces eso es positivo. Porque si eso, imagino que ahora mismo estamos en mayo de 2022 y yo estoy generando por ventas beneficios en ciertas acciones, pues yo no voy a tener que pagar esos impuestos hasta la declaración del próximo año, que se hace el próximo año y que coge que ese, por ejemplo, en España, pues se hace desde abril hasta junio, sería del 2023. Entonces tenéis más de un año para pagar esos impuestos. ¿Y por qué digo que esto es positivo? Porque es un dinero que tú no tienes que pagar ahora y que puedes, digamos, son impuestos diferidos y puedes usarlos en hacer más beneficios, comprando acciones o invirtiéndolo. Entonces es positivo cuando tú puedes diferir impuestos, ¿no? Esto también en los fondos es una cosa interesante, por eso no se paga dinero como en el fondo de Alejandro. Cuando él va haciendo posiciones, él simplemente se paga cuando se vende la posición. No, él cuando rota cartera no tiene que ir pagando nada, aunque genere beneficios. Y eso es muy importante para ir difiriendo impuestos y que no vayan contra ti en el interés compuesto. Esto lo vimos el primer día en la tutoría, como pues es eso, como el poder ir componiendo capital a largo plazo te genera interés compuesto y si lo tienes que restar en el medio porque tienes que pagar impuestos, pues te va a restar bastante rentabilidad a largo plazo. Entonces eso es importante que lo sepáis, ¿no? Que las acciones no se pagan en el momento, sino que se pagan en la declaración siguiente. En cambio, los dividendos tienen una particularidad y es que os habéis dado cuenta, seguro, los que ya estéis invirtiendo con el broker, que te quitan una pequeña parte al instante, a diferencia de las acciones. Y esto es lo que vamos a ver aquí, por qué es eso, que te quitan al instante y luego la declaración tendrás que pagar otra parte, lo vamos a ver. Por eso hay dos columnas. Está la columna de... A ver, un segundo, aquí lo pongo. Tendríamos lo que se dice el destino. No, perdón, al revés, el origen. Y luego tenemos la otra columna, lo que es el destino. ¿Y diréis esto qué es? Esto de origen, destino y demás. El origen es, digamos, donde tenga la empresa en cuestión la sede fiscal. Sede fiscal de la empresa que te esté dando dividendos. Y el destino simplemente es tu residencia fiscal. Es donde vives, donde pagas impuestos. Hay gente que puede vivir en varios sitios, pero lo que te contabiliza es donde pagas los impuestos, ¿no? Es la residencia fiscal. Entonces, este caso que vemos aquí, vamos a hacer como dos casos, porque dependiendo del broker que uséis, habrá distintas opciones. Esto aquí sería en un broker que, vamos a ver el primer caso más sencillo, broker que informe
a la Hacienda de vuestro país. Bloque que informe a Hacienda. Esto ya sabéis que para que informen a Hacienda pues tienen que, de alguna manera, depositar los valores en vuestro país en cuestión. Y en ese caso pueden informar a Hacienda y ya es muy cómodo porque cuando vayas a ver la declaración ya estará todo incluido en el borrador y no tendrás que perder el tiempo ni contratar a un gestor ni nada, ya te lo meterán ellos. Esto, por ejemplo, para los que somos de España, pues sería como tipo el broker de ING, el de Renta 4, el de, que os decía ayer, el de Click Trade, estos también informan, Self Bank, este también informa. Y bueno, y luego pues, los bancos tradicionales como el BVA, estos brokers que tienen todos los bancos. En vuestro país, pues seguro que el que tengáis que depositar los valores allí os deberíais enterar de alguna manera. Y entonces, vale, destino, vale. Entonces, esto es lo que os digo. Cuando cobréis dividendos, primero os van a quitar una pequeña parte. ¿Por qué? Porque os hace una retención en origen, que se llama. Entonces, imagina, vamos a hacer aquí un caso, como si fuera un caso real. A ver, esto que me ha salido aquí. Vale. Tengo aquí un poco de texto más para vamos a ir escribiendo. Imaginaos, no sé, que yo tengo una empresa española que me paga, digamos, cobro al año $1.000, €1.000. Aquí la moneda pues da igual. Luego tengo empresas de Estados Unidos que cobran dividendos al año unos 500. Y luego, pues no sé, tengo empresas de Alemania que también he cobrado otros 500 euros al año de dividendos. Entonces, en el momento que tú cobres esto, es lo que os digo, instantáneamente te van a hacer una retención en origen. Eso lo veréis en el broker, en de giro, en Interactive, el que sea, como abajo te pone dividendos cobrados y te dice pues, 300. Y luego hay otra línea que te pone retención y te sale pues, un porcentaje, depende del país de esa empresa, ¿no? Esto es importante, lo de la sede fiscal de la empresa. Esto es donde la empresa está, digamos, radicada. O sea, da igual que tú las acciones, no sé, me lo invento, que compres una empresa americana en el mercado alemán, que se puede hacer, eso no vas a pagar en base a Alemania. Siempre vas a pagar digamos, en el país en que la empresa esté fiscalizando, ¿no? Es lo que llaman los americanos el incorporation, es donde tienen su sede fiscal. Entonces, pues no sé, imaginaos que compráis Nestlé, que también la podéis comprar en el mercado del OTC de Estados Unidos, pues da igual, aunque la compréis allí, vais a pagar impuestos en Suiza, porque es donde tiene la sede fiscal Nestlé, ¿no? Eso es importante, ¿no? Da igual la bolsa que es, sino que lo rige eso es donde la empresa esté incorporada, ¿no? Vale, entonces hemos cobrado esto. Pues empezamos. En este caso, verías una retención instantánea según unos valores que cada país tiene, que esto lo puedes buscar en Internet. Pues, no sé, yo me lo sé ya de memoria con el tiempo. En España es un 19, es como el rango más bajo hasta una cantidad es un 19, luego te salta un 21, luego te salta un 23 y creo que la máxima era sacar una del 25, va todo por tramos, ¿no? Pero como, digamos, unos tramos normales que no son demasiado elevados, o que digamos a los que nos adaptaríamos la mayoría de las personas, te cobran un 19. Luego, por ejemplo, está Canadá, que es un 25, creo que es. Estados Unidos, que es un 30, un 25 si eres nacional. Si eres de fuera ya vimos que te hacen un 15 con lo del W8B. Ellos lo tienen ya muy bien organizado. Francia era un 30, luego lo bajaron a, no sé si a un 20 o así, pero los brokers, por una razón extraña, siguen aplicando un 30. Suiza también es un 35. Ahí se mueven entre esos rangos, entre un 20, un 30 según el país, ¿no? Italia 26, creo que es. Alemania también 26. Y así de otros países no me los conozco de memoria, pero esto es sencillo buscándolo en Google. Entonces, según cada país donde tengáis que sea la empresa, pues eso, por ejemplo, las empresas de España pagaría esto 1.000 por 0,19, que es la tasa impositiva de aquí, pues serían 190. En Estados Unidos, vamos a contar como que no somos nacionales, nos cobrarían ya ese 0,15, ese 15%. Esto es 500 por 0,15, 75. Y en Alemania era un 26, creo. Más era con decimales, 26, no sé qué, pero bueno, aproximamos al 26%. Y esto es 500 por 0,26, son unos 130 más o menos. ¿Vale? Eso es lo que en el mismo instante que tú lo recibes ya te retiran. O sea, si tú ibas a recibir 1.000, se la cuenta te van a meter en el día que te lo ingresen, el broker, pues van a meterte 1.000 menos 190, te meterían 810 euros. Eso ya te lo quitan directamente y ellos se encargan de pagárselo a cada país, esa retención. ¿Vale? Esto es un primer paso. Pues ya veis que a diferencia de las acciones ya tenéis un hándicap y es que en un primer momento hemos tenido que pagar aquí pues como 400 euros de primeras, ¿no? Entonces ese es un dinero que ya no nos va a servir para componer capital a futuro, ya lo hemos desembolsado. Y luego está el destino. Esto es lo que os digo, esto es al momento de recibir los dividendos y en destino, al año siguiente, cuando tengamos que hacer la declaración, estos valores que hemos visto aquí se tendrán que ajustar, depende también del país. Entonces seguimos haciendo cálculos. Aquí ponemos otro de texto de esto. En destino, que es lo que digo, nuestra residencia fiscal. Pues hacemos el mismo ejercicio. Las empresas que teníamos de España, aquí ya no pagaremos nada, porque aquí lo hemos pagado todo ya en el origen, como coincidía con el destino, ya estaba pagado, aquí no volveríamos a pagar nada, ya estaría todo finiquitado, ¿no? Las que teníamos de USA, aquí dirías, habíamos cobrado 500, pero ya acordad que habíamos pagado 75 en un primer momento en origen, eso ya lo ha cobrado el gobierno de Estados Unidos, y aquí, en este caso, tendríamos que hacerlo al 19%, que es la fiscalidad de España. Aquí, pues cada uno tendríais que, digamos, ajustar esta cifra a lo que pagáis en vuestro país. Y esto en este caso, 500 menos 75 con 425 por 0,19, unos 80. Y luego tenemos las de Alemania,
que haríamos lo mismo. Eran 500, pero ya hemos pagado 130 previamente, esto lo ha cobrado ya Alemania. Y lo mismo, como es destino, que es España, en este caso nuestra residencia fiscal, pues también al 0,19%. Y estos son 3,70 por 0,19, 1,70. ¿Vale? Eso sería el destino. Entonces, luego también habría que poner aquí otro cuadro para hacer un pequeño ajuste. Aquí lo voy a poner a este lado, así un poco en rojo, para que se vea que es algo, una aclaración. Es eso, en España os he dicho que la tasa nominal, o también llaman el estatutario o algo así, lo llaman estatutario, no sé cómo se escribe. Esto, pues eso es el 19%. Estatutario, el 19%. Vale. Entonces aquí tendríamos que poner cuánto pagaríamos si no existieran estas retenciones en origen. O sea, si todo lo que hemos cobrado de dividendos lo pagáramos a nuestro país, la cantidad que sería. Pues aquí habíamos puesto España, es lo mismo, 190, porque es el mismo caso. Estados Unidos, aquí hubieran sido 500 por 0,19. Estoy contabilizando como que imaginaos que la tasa de origen no existiera y tuviéramos que pagar todo eso en nuestro país. 500 por 0,19, esto da 95. Y en Alemania sería lo mismo. 500 por 0,19. Vale, esto lo mismo, 95. Esto es un apunte que queda aquí y veréis para qué sirve. Vale. Entonces, seguimos con el cálculo. Aquí, después de haber calculado esto, hay que hacer unos ajustes para la declaración de la renta del siguiente año. Esto acordaos que es ya cuando hacemos la declaración, si esto fuera en 2000, si lo estuviéramos cobrando esto ahora mismo, pues esto lo pagaríamos a mayo de 2022 y esta columna de aquí estoy haciendo el cálculo que tenemos que pagar en el periodo de declaración de la renta del 2023, desde abril a junio de 2023. Esto es lo que Hacienda calcula y te hace el ajuste para saber lo que tienes que pagar. Pues vale, esos ajustes. En España, las empresas que hemos cobrado dividendos no hay que hacer ningún ajuste porque vemos que está todo ya ajustado y todo pagado. No hay que hacer más. Pero seguimos. En las empresas de USA, ya sabéis que con los países, con el resto de países del mundo suele haber unos tratados que se llaman tratados de doble imposición. Esto sirve para que no te cobren dos veces los impuestos para un mismo activo financiero. Entonces, normalmente suele ser, por lo menos en España, Europa en general, es del 15% y supongo que en el resto de países será algo similar. Entonces, es eso. El convenio que hay con Estados Unidos es que, como máximo, la doble imposición te deberían cobrar en cualquier cosa que, digamos, en dividendos o cualquier inversión que hagas allí, el 15%, porque está así acordado entre ambos países. Entonces, eso, aquí os pongo USA, doble imposición. Doble imposición es acordado un 15%. Luego, cada uno, en vuestro país, primero tenéis que investigar si vuestro país tiene un acuerdo con Estados Unidos o con el que sea. Y segundo, si lo tiene, que normalmente sí que funciona así, salvo que no sea, haya rencillas entre los países o demás, el porcentaje también que está. Pero yo, por lo que he ido viendo, suele estar ahí al 15% en casi todos los sitios. Entonces, viendo esto, decimos, pues si hemos cobrado a Estados Unidos 500 en dividendos, pues por esta normativa, por 0,15, esto es que como máximo, esto eran 75, esto es lo máximo que nos debería cobrar Estados Unidos. Máximo que debería, lo voy a hacer un poquito más pequeño, máximo que debería cobrar USA, ¿no? Por ese tratado que os digo. ¿Qué más? Seguimos con el ajuste. Esto es el máximo. Entonces, aquí hacemos como un neto, es este ajuste neto que llaman, y es decir, si nosotros hubiéramos tenido que pagar aquí, en nuestro país, en España, 95, en esa tasa impositiva del 19%, ya 95, aquí le tenemos que restar 75, esto que calculo aquí, que sería lo máximo que debería cobrar USA, pues aquí, bueno, 75 no es lo máximo que debería cobrar USA, aquí estos 75 al que le resto son lo que ya hemos pagado. En su día, en origen, pagamos ya 75 y deberíamos haber pagado en nuestro país 95 porque tiene una tasa impositiva mayor. Pues queda 20 y esto es lo que faltaría por pagar a Hacienda en este caso, Hacienda de España, ¿no? Hacienda de España, te faltarían 20. Pero claro, ya hemos pagado, digamos aquí, en destino, ya hemos pagado 80, es lo que nos han contabilizado, 500 menos 75 por el 0,19, pues ya están contabilizados esos 80, ¿no? Pues en ese caso diríamos 80 menos 20, pues aquí te queda 60 y esto es lo que nos tendría que devolver Hacienda. Esto te devuelve Hacienda. Esto lo hacen así. Es porque es eso, por el tratado de doble imposición, Estados Unidos nos ha cobrado 75. O sea, nos debería cobrar 75 como máximo. Realmente nos ha cobrado eso, por lo que os digo, Estados Unidos es de los pocos países del mundo que es muy inteligente en esto y ya tiene un formulario específico como el W8 para evitar cobrarte más dinero por adelantado y que tú puedas con ese dinero trabajarlo, ¿no? Entonces aquí es 75 que me pueden cobrar, perfecto, me han cobrado 75, no tengo que hacer más. Luego en mi país me deberían cobrar 95 por la tasa impositiva que tiene. Pero ya he pagado 75 allí, debería pagar 20 más. Pero aquí ya arriba, en destino, pues con el cálculo que te hacen, he pagado 80, pues, si me faltaban 20, pues Hacienda me debería devolver 60 en este caso, en la declaración. Entonces luego tenemos Alemania. Lo mismo que aquí. Aquí pongo exactamente el mismo, copio lo mismo para no perder el tiempo. También tenemos doble imposición con eso al 15%. Entonces 75 es lo mismo, lo máximo que nos debería cobrar Alemania. Pero nos ha cobrado más. Esto es lo que os digo. Veis aquí, ya no son tan eficientes como Estados Unidos y me están cobrando en vez del 15, que es el tratado, al 26. Ya se están quedando, digamos, un dinero extra en la cuenta
en su cuenta que no te va a permitir a ti trabajarlo. Pues eso luego os diré qué ocurre con esto, que se quedan, digamos, en exceso. Vale, aquí hacemos lo mismo. Hacemos como antes, el neto. En este caso sería pues, lo mismo. En España tendríamos que pagar 95 al 19% y hemos pagado 75. 95 menos 75, 20 es lo mismo, 20 faltaría al nacional, ¿no? 20 faltaría en el nacional, en España, vamos. Hacemos igual que antes, 70, que es lo que ya estaba puesto aquí en destino. 70 menos 20, esto es 50 que te debería devolver Hacienda en el nacional. Te devuelve Hacienda. Pero aquí hay ese ajuste, os digo. Como máximo nos deberían haber cobrado 75, nos han cobrado 130, pues también hacemos 130 menos 75 y esto es igual a 55. Esto te lo debería devolver Alemania, porque te ha cobrado de más. Hacienda que he puesto yo aquí, Hacienda, Alemania. Entonces, veis que es así, es lo que te devuelve la Hacienda de España, por un lado, y luego Alemania te debería devolver ese dinero que te han cobrado extra, ¿no? Pero ¿qué pasa aquí? Por mi experiencia os digo que esto es muy complicado. Hay sí que es verdad que en todos los países hay unos formularios que se llaman de distinta manera, en los que tú puedes pedir a ese país que te devuelvan los intereses, digamos, de más que te han cobrado, los dividendos que te han cobrado de más digamos, los impuestos que te han cobrado de más por esos dividendos. Pero, primero de todo, hay muchísimos peros para esto. Y sobre todo cuando cobramos, pues como cualquier persona normal, dividendos en unas cifras normales, ¿no? Otra cosa es gente que cobra millones, pues allá tienes abogados y demás que te lo hacen y que te sale a cuenta pedirlo. Pero yo estoy hablando de pues, lo que puede cobrar cualquiera de los que estamos aquí en dividendos al año, que es una cantidad pues, bastante, a no ser de que nuestra estrategia sea esa, y suele ser una cantidad pues, bastante pequeña, ¿no? Entonces, por ejemplo, me lo invento en Alemania, que es una cosa que intenté pedir hace años, que me lo devolviera. Ya ellos te ponen como tiene una normativa de que, primero todo, para que te devuelvan algo, mínimo, creo que tienes que ser como 150 euros, tienes que haber acumulado 150 euros de dividendos en empresas suyas. Y eso es por empresa. O sea, si yo tengo 4 empresas de Alemania y me han pagado X dinero, pues en cada una de ellas me tienen que haber pagado como mínimo, creo que eran 150 euros para que te devuelvan algo. Si es menos, pues ellos lo contabilizan como que el trabajo que va a suponerle al funcionario alemán hacer esa devolución no compensa la cifra y no te lo aceptan. Entonces, ahí está primero esa condición que ya en muchos casos no vas a cumplir, porque hombre, depende de la empresa, es difícil cobrar 150 euros al año. Puedes cobrar 20 si es una empresa de bajos dividendos. Entonces, eso ya, la mayoría de ello te lo van a quitar. Luego, cada país, el resto, pues tendrá condiciones similares, ¿no? De mínimos. Pues al final también tiene sentido, ¿no? De que, hombre, dices, si te he cobrado 4 euros de impuestos, pues no merece la pena el trabajo del funcionario, aunque realmente es dinero tuyo. Y dices, hombre, pues está muy bien lo que me dices, que no merece la pena, lo entiendo, es ineficiente, pero ostras, no me lo cobres por adelantado, ¿no? Haz como Estados Unidos, ten un formulario ahí que te ajuste al tratado de la imposición y no me lo cobres por adelantado. Entonces, porque luego es muy fácil decirme, no, ya no me merece la pena devolvértelo, ¿no? Pero te lo has quedado tú y eso no te quejas, ¿no? Pero bueno, esto ahora luego hablaremos de esta estafa legal, ¿no? Que hay en Europa con estas cosas de los dividendos. Segundo, para que te devuelvan esos impuestos, tienes que ir como a una delegación de Hacienda de tu país, a una oficina, y ahí es lo que os digo, hay unos formularios. Entonces, lo más recomendable es que tú ya te lo traigas impreso desde casa, porque igual vas allá a la oficina de Hacienda de tu país y te dicen, no, pues no tengo el de Alemania, no tengo el de Suiza, o seguramente el funcionario no sepa ni de lo que estás hablando si existen esos informes, ¿no? Entonces, en las páginas web de cada país te vienen y te los puedes descargar, pero también es un rollo porque no es fácil encontrarlos. Tampoco te lo van a poner ahí a mano porque no les interesa tampoco devolver ese dinero. Entonces, una vez que tú ya tienes ese formulario, lo rellenas, es aburrido y demás, vas a esa oficina que os digo y a ellos lo tienen como que sellar. Bueno, no, primero, antes de todo, también tienes otro problema bastante gordo, y es que tú en el broker tienes que pedir como un certificado de titularidad de esas acciones. Entonces, los brokers, ya sabéis lo que os dije, los brokers como Interactive o de Giro, como son cuentas omnibus, pues digamos que las acciones nominativamente están a nombre suyo para las operaciones, a nombre del broker, para poder dar esas buenas comisiones. Pero, claro, son tuyas. En sus balances y eso, pues sale que son tuyas, pero te tienen que pedir un certificado. Entonces, eso te cuesta, bueno, yo creo que aunque no sea cuenta omnibus, da igual, si aunque tengas acciones en Renta 4 o en un banco que no es cuenta omnibus, tienes que pedirlo igualmente. Porque tú tienes que, digamos, que demostrar que esas acciones son tuyas, ¿no? Entonces te cobran un dinero. Por ejemplo, yo me acuerdo que en Renta 4 y en los bancos te cobran como 100 o 100 euros, una cosa así. Solo por cada acción que tú le digas, oye, dame el certificado de titularidad mío de esta acción, te cobran como 100 euros. En de Giro y en Interactive me suena que era bastante menor, pero también eran como 30, 40 euros o dólares por cada certificado de cada acción. Entonces tú eso, con ese certificado y el papelito este que os digo de exención de impuestos o de reembolso de impuestos, vas a la oficina, te lo tienen que sellar. Ahí ya me acuerdo que te ponen muchos problemas porque normalmente no suele estar en el idioma de tu país, no suele estar en castellano, suele estar pues es de Alemania, pues estará en alemán y si tienes suerte en inglés. Pero en la oficina de tu país, pues normalmente el funcionario no sabe inglés y te va a exigir, oye, esto me lo tienes que traducir y demás, y no te lo sellan, o sea, porque no lo entienden. Entonces ya, pues si ya lo tienes que traducir con un notario o lo que sea, pues añádele más dinero y no te va a salir rentable. Entonces, por eso lo que os digo, gente que cobra mucho dinero porque tiene muchas cantidades, sí que le puede salir rentable llevándolo con un abogado y demás, que se lo haga toda la vez, aunque tenga que traducir y demás, ellos sabrán cómo hacerlo. Pero para nuestro caso, pues con todo esto que tienes que pagar el certificado, el tiempo que pierdes en ir allí, que si la traducción, pues, seguramente no te vas a ir a cuenta, ¿no? Para que te devuelvan 100 euros o lo que sea, ¿no? Que no te van a devolver mucho más. Entonces es un proceso bastante complicado. Si tienes suerte y te lo acaban sellando y demás, pues tú eso lo deberías enviar a una dirección que te dicen ahí en las páginas, en Alemania o lo que sea,
lo envías con la documentación esta que te piden y pues, al cabo de un tiempo puede ser que seguramente te devolverían, ¿no? Pero ya veis que es muy tedioso y complicado. Entonces, por eso decía que esto es como una estafa legal, porque pasa en casi todos los países. O sea, yo todos los que me conozco de Europa, normalmente te cobran más del 15%. Lo que decía, Suiza 35%, Portugal era un 30%, creo, Italia un 25%, Francia también un 30%. En Reino Unido no cobran nada, a los que son nacionales no les cobran nada, los dividendos van al 0%, pero si eres de fuera creo que te cobran un 10% o algo así. Si un 10 era. Holanda es el único, Países Bajos, que te cobran un 15%. Pero veis que todos pasan de ese 15% del tratado de la imposición. Entonces siempre te van como a retener en exceso. Y como es tan difícil cobrarlo, y pues yo no me conozco los datos, pero estoy convencido que el 95% de la gente no pide ese reembolso, pues se queda muchísimo dinero. Y por eso hablo de que esto es una estafa legal. Y esto pues, podría ser resuelto de una manera muy sencilla, igual que hace Estados Unidos. Cada uno tener un formulario como el W8, en el que el broker te diga, oye, tú no vives en Francia, tú no vives en Portugal, tú no vives en no sé qué, pues te aplico un 15%, que es lo que los países han acordado, que para eso se ha hecho eso, ¿no? Si no, parece que es papel mojado, ¿no? Ese acuerdo del 15%. Y así, pues, no te robarían, entre comillas, ese dinero y no tendrías que estar ni pidiéndolo, no tendrías que tener informes, ni certificados, ni nada, ¿no? Pero bueno, ellos saben, seguramente de antemano, ¿no?, que la mayoría de la gente no lo va a pedir de vuelta y saben también pues, que son unos dineros jugosos que se van a quedar, que no son suyos, pero que se van a quedar ahí en la hacienda de ese país porque nadie los va a reclamar. Entonces, esto es un punto negativo para el resto de países. Canadá sí que tiene un informe, creo que es el NR4 también se llama, pero no tiene. En Estados Unidos creo que sí que tienen algún tipo de convenio, o sea, en ese sentido, para que no te cobren más. Inclusive me acuerdo que en Interactive Brokers, esto yo creo que lo siguen haciendo, ya hace tiempo que no cobro dividendos de Canadá en Interactive, pero antiguamente sí que te cobraban al 15%, si tienes una empresa de Canadá en Interactive. Y esto es por eso, porque entre Canadá y Estados Unidos tienen un acuerdo del 15% que lo respetan y que no te digamos, que te quitan dinero de antemano. Entonces tú, como digamos que antiguamente cuando Interactive estaba en Estados Unidos, era en ese país, pues aunque fueras de Europa, de otro país, Latinoamérica o lo que fuera, te quitaban ese 15% solo. Pero ya luego, cuando pasó todo esto del Brexit, pues yo me imagino que ahora ya volverán a cobrarte el 25%. Y en De Giro, por ejemplo, pues las acciones de Canadá te las cobran al 25%, ¿no? Entonces, bueno, en Canadá lo tienen con Estados Unidos, pero con el resto del mundo no tienen ese acuerdo tan automático de no quitarte dinero en origen por adelantado, ¿no? Y estos son los ajustes que hay que hacer y demás. Tampoco digo que yo esto tampoco me conozco de memoria, es un poco, bueno, de haberlo hecho varias veces en otras convocatorias. Y nada, esto luego en la declaración de la renta, pues ahí es donde hay varias casillas y tendréis que... Esto sí que ya no me acuerdo. Esto yo me acuerdo que era... bueno, era algo así como... Cuando lo hice hace muchos años, era pues... Ellos primero te decían que tienes que meter como lo que hayas pagado en destino en tu país y tú ahí le decías ingresos totales, creo que era. Luego ya el tema de las casillas, eso sí que ya no tengo ni idea. Y tú ese año dices, pues yo ese año he cobrado 1.000 más 500 más 500. Tú le dices todo el total que has cobrado. Y luego creo que te preguntaban que cuánto te habían retenido, las retenciones. Y en ese caso, pues sería 500 de Estados Unidos, más 500 de Alemania, menos 75, que ya te han retenido en origen, menos 130, que también te retuvieron en origen, y esto pues multiplicado por 0,19, que es la tasa de España, pues eso sería un poco la retención que te debía aplicar Hacienda. Y luego esto sí que me acuerdo que tú te podías deducir los gastos de la cuenta del broker. Aquí pues las comisiones del broker y demás. También esto es muy técnico. Hay algunas comisiones que no entran, otras que sí. Entonces esto es ya algo muy... En foros sí que lo suelen hablar. De que te dicen, no sé, en la comisión de transacción no entra, pero la comisión de venta y de compra sí. La comisión que te cobran por los intereses no es válida, pero otra sí. Entonces esto ya es muy técnico. Eso lo que sé seguro es que las comisiones de compra-venta, eso sí que te lo puedes deducir en la declaración. Y luego creo que hay otras casillas que les tenías que decir un poco el tema del origen. Te decían, ¿no? Pues te preguntaba lo mismo, ¿cuánto has cobrado en otros países que no sea el tuyo? Entonces ahí pues, le voy a decir, pues cobré 500 más 500 por Alemania y Estados Unidos y te dicen un poco cuál sería la retención teórica que deberías pagar. Y en este caso, como deberías pagar al 15%, pues ahí deberías decir como 75 más 75. Aunque luego es cierto que otros países como Alemania pues te quitan más. Algo así, tampoco me hagas mucho caso, esto lo tengo ya muy oxidado, pero te pedían datos de este estilo, ¿no? Y luego tenemos el otro caso, aprovechando lo mismo, que sería en un broker que no informe a Hacienda. En este caso, los que hemos visto, IB, De Giro, TD Ameritrade, esto seguramente no informen. ¿Qué más por ahí? El del Charles Schwab, este también pues, seguramente no informe. No sé si escribe así.
Bueno, al final, cualquier broker, el Toro que me decíais ayer, pues este, como está en Chipre, pues seguramente tampoco, bueno, seguro que no va a informar. Y bueno, pues aquí hay muchos más brokers que no informan, cualquier broker, digamos, extranjero, ¿no? Entonces, en este caso, la diferencia que hay es que no vas a tener destino. O sea, es eso, no, solo vais a pagar en origen. Aquí creo que me he equivocado, os lo he explicado mal al principio. Lo que decía aquí de origen y destino, o sea, tú cuando tienes un broker que informa Hacienda, creo que aquí os he dicho que en el destino esto es cuando haces la declaración, y esto no es verdad. O sea, en un broker que informa Hacienda, cuando te dan el dividendo te quita la parte de origen al instante y te quita la parte de destino también al instante. Eso creo que lo he dicho mal. Entonces, por eso, esto es lo que a partir de aquí, los ajustes para abajo, esto sí que es lo que los ajustes que tienes que hacer en la declaración de la renta, ¿no? Entonces, tú cobras estos 2.000, y te van a quitar, pues ya veis, en un primer momento te van a quitar 190, unos 200, unos 400 por aquí, y por aquí en destino te van a quitar otros 150 más. Entonces, en ese momento ya veis que así viéndolas venir te han quitado como 500 euros ya sobre 2.000, ¿no? Entonces, claro, eso es un 25%. Por eso luego veis que aquí Hacienda tiene que devolver bastante dinero. Pero claro, te lo devuelve también un año después, ¿no? Eso va como las acciones. Nosotros tenemos la ventaja de que nos lo cobran al año siguiente. Aquí ellos tienen la ventaja de que te lo cobran de antemano y luego te lo devolverán un año después. Entonces, eso va en nuestra contra para el interés compuesto. Es un dinero que no va a trabajar para nuestro bolsillo, sino que va a trabajar para el de Hacienda. Entonces, esto, olvidad lo que os he dicho y es esto. Todo esto de aquí arriba te lo cobran al instante. Y ya estos ajustes que hemos hecho hacia abajo es lo que la declaración te van a devolver. Por eso aquí os pongo, te devuelve, y esto de aquí te debería devolver a Alemania, pero ya os pongo aquí que esto seguramente no, vamos. O no es seguro que te lo devuelvan, ¿no? Salvo que tengas algún abogado que lo sepa hacer bien y demás. Entonces, vale, sabiendo esto, lo que os digo, cuando el broker no informa Hacienda, la ventaja que tiene es que en destino no vas a tener que pagar nada. Porque como tu país de momento no sabe nada, pues no te cobra hasta que no hagas la declaración y tú se lo comuniques. Entonces aquí sería lo mismo. En origen sí que vas a tener que pagar. En Giro, en Interactive, en ese momento te van a cobrar esto al instante, lo mismo. Y luego, aquí nada, cero, en destino, no existe. Y los ajustes que vas a tener que hacer pues son muy similares. Cuando ya hagas la declaración de la renta el año siguiente, pues aquí, por ejemplo, en Alemania, en USA, sería... Pues aquí ya esto ya nos olvidamos, porque esto en USA hemos visto que te cobran lo que te tienen que cobrar, no se pasan. El neto aquí sería lo mismo, 95 menos 75, porque sería esto de aquí, la estatutaria, menos lo que has pagado. Te faltarían por pagar 20 Hacienda. Y como no has pagado nada en destino, pues no te van a devolver nada, sino que en este caso sí que vas a tener que pagar 20 más a Hacienda de España, porque no hay destino y tú tenías que pagar estatutariamente, nominalmente 95, pero solo has pagado 75 porque USA tiene menos tasa impositiva. Entonces aquí tendrías que pagar en la declaración. En Alemania, bueno, aquí esto sí que lo seguimos dejando porque te cobran más, el neto es lo mismo, esto sería 95 menos 75, entonces te faltarían 20, y luego aquí tendrías que hacer, a ver, que no me líe, esto ya no me acuerdo, 95 menos 75, y aquí, claro, tú has pagado allí 130. No, esto aquí ya nada, porque tú no has pagado nada, entonces te faltarían 20 por pagar a la Hacienda Española. Y como ya has pagado 130, pues es lo mismo que antes. Te deberían devolver esos 55, pero que lo dejamos ahí como que seguramente no lo vayas a cobrar nunca, ¿no? Entonces, esos serían los ajustes. Y esto de aquí sería, no sé si había alguna diferencia de cómo lo tienes que comunicar. Sería lo mismo, 190. Bueno, aquí sí que esto cambiaría, porque tú como no tienes destino, no has tenido que pagar nada en destino, entonces esto fuera, no pagaste nada al no tener eso. Aquí la atención serían, tendrías que decir 190, porque es lo que en un primer momento te cobró España. Y en gastos lo mismo, aquí te los puedes deducir, esto ingresos totales es lo mismo, y en origen esto se quedaría igual. Les tienes que informar de lo que cobraste en otro país diferente, que son 1.000, y la retención teórica máxima que te deberían haber restado, que son 75. Lo que cambiaría es esto. En vez de ser todo como antes, que habías pagado en destino, solo es 190 de que casualmente pues en España tenías acciones. Entonces esa es la diferencia que tienes que hacer. Entonces nada más, esto no tiene más cosas. Es muy lioso, esto ya os digo, seguramente así no lo hayáis entendido todo bien, esto tenéis que verlo varias veces, pero tampoco es necesario que perdáis mucho el tiempo. Simplemente es un poco para porque nos pregunta mucha gente, oye, pero ¿por qué me quitan dinero cuando cobro dividendos? Si en teoría se lo asocian a las acciones y nos dicen si te lo deberían quitar al año siguiente, ¿no? ¿Por qué las acciones no te quitan nada? Cuando las vendes, sí, los dividendos sí. Pues es por esta razón, por el origen, el destino y demás. Entonces, sobre todo lo que tenéis que ver es que si tenéis un broker que informe a vuestro país y seguís una estrategia de dividendos, que mucha gente pues ya cuando tiene un capital suficiente y demás, que para vivir de la bolsa pues, lo que hace es invertir en empresas de alto dividendo para tener un flujo de dinero constante para vivir de ello. Lo que sí que tienes que tener en cuenta es que Hacienda te va de una manera a robar, entre comillas, ese dinero por adelantado, ¿no? No a robar, sino a extraértelo de lo que tenías que cobrar, porque te cobran en origen y en destino. Entonces ya habéis visto que en este caso en particular, de 2.000 euros que has cobrado, ya por adelantado ellos te quitan un 25%, te quitan unos 500. Entonces eso tenedlo en cuenta también para las personas que vivan de este sistema de cobrar dividendos, ¿no? En cambio, de la otra manera, si tienes un broker de este tipo, pues en vez de pagar 500, pues te ahorras aquí estos 150. Al final es menor. En vez de quitarte un 25, pues igual te quitan un 19, una cosa así. Y al final no deja de ser dinero que no trabaja para ti, ¿no? Entonces, nada, echarle un vistazo. Al final, si te lo miras bien, es sencillo de entender. Y ya, bueno, a partir de ahora sabréis el por qué os quitan esos impuestos y a dónde va a parar y demás. Y también lo que os he dicho, ese robo legal que te hacen en ciertos países, ¿no? De que te cobran de más, también para que lo sepáis, ¿no? Vale, pues esto es eso. No tiene más cosa.
Vamos a ver por aquí alguna pregunta. A ver. Me preguntas aquí que dónde vemos el mínimo para reclamar por país. Esto lo tienes que buscar en Google. Esto en Google pues ponéis tasas de impuestos de dividendos y en muchas páginas te vienen los porcentajes que cobra cada país, ¿no? Vale. Aquí, por ejemplo, Carlos nos dice que se deduce que es más sencillo utilizar bloques extranjeros sin invertir en Alemania. Hombre, a ver, tampoco quiero que penséis que porque Alemania te cobra muchos dividendos no inviertas en Alemania, porque luego puedes encontrar una acción de mucha calidad y al final es lo que habéis visto en el curso. Nosotros nuestra inversión tampoco va enfocada en cobrar dividendos. Si la empresa los paga, perfecto, es un dinero que te dan, pero no invertimos porque la empresa de dividendos, ¿no? Salvo algún caso especial. Entonces yo no me fijaría en eso, ¿no? Pero si tu táctica es esa, si tu estrategia es una cartera de dividendos, pues hombre, sí, en países que cobran mucho, como Portugal, Alemania y demás, sí que te va a suponer ese pico, ¿no? Y sobre todo si tienes un broker nacional. Pero tampoco es una, digamos, si inviertes a largo plazo, tampoco es una, digamos, una cosa que te debas fijar. Es decir, ya ve tu Alemania porque cobra mucho en dividendo, ¿no? Porque igual estás a otra cosa, ¿no? Estás a que la acción suba y no al dividendo. José nos dice, si con De Giro vendes unas acciones de Estados Unidos y con ese dinero compras otras, ¿hay alguna manera de no pagar el cambio de divisa 2 veces? No. Lo tienes que, cada operación que hagas te van a cobrar el cambio de divisa, no puedes ligar nada, ¿no? Bueno, también veo aquí la típica pregunta que me decís, ¿no? Lo de que si yo vendo una acción y ese dinero lo vuelvo a reinvertir en otra, sí tengo que pagar impuestos de las plusvalías de la acción. Eso también es una leyenda, ¿no? Que mucha gente se piensa que no, que yo vendo con beneficios, pero como lo reinvierto y no lo saco del broker, no pago impuestos. Eso no funciona así. Cada operación que hagas, da igual que ese dinero lo saques, que lo dejes en el broker, que lo inviertas en otras 1000 acciones, se genera un impuesto automáticamente. Eso funciona así, ¿no? En todos los países. Vale. Me decís por aquí si este pago de impuestos es solo para dividendos o también aplica utilidad por venta de acciones. Eso supongo que depende del país, pero en España es el mismo. O sea, sí que es cierto que el 19% te lo cobran tanto para los dividendos como para la venta de acciones. Es la misma tasa impositiva. Pero no sé, igual en otro país los dividendos te cobran una tasa y las acciones a otra, pero por lo menos en España es el mismo porcentaje. Ya digo que esto va por tramos. Es de, pues eso, si ganas de 0 a 6.000, creo que es, ya sea por dividendos o por plusvalía de acciones, al 19. De 6.000 me lo invento a 20.000, ya no me acuerdo, pues pasa al 22. Luego 23. Y más de 300.000 creo que es de ganancias, ya sea de dividendos o de acciones, al 25, una cosa así. Me pones aquí que Nagarro es alemana. Es que es lo que os digo, da igual que Nagarro es alemana, porque Nagarro no reparte dividendos y no compramos Nagarro por este tema de los dividendos, ¿no? La compras por otra razón, ¿no? Supongo que igual lo decías porque no tiene sentido vetar a Alemania, ¿no? Tenemos a Nagarro, ¿no? Entonces eso es. Lo que tienes que pensar es que esto es lo que os va a ocurrir si esa empresa da dividendos, pero ya os digo que la acción puede daros mucho más valor por otras vías, ¿no? Como el crecimiento, más que el dividendo. También nos decís que si tenemos que pagar impuestos por el cambio de divisas. Sí, también hay que pagar. O sea, si tú ahora compras una acción de Estados Unidos y vienes del euro, puedes tener ganancias por dos lados, porque la acción suba y porque el par de divisa se aprecie en ese momento, que en ese momento si cambias de euros a dólares, si el dólar sube con respecto al euro, pues tendrás una ganancia también en ese sentido. Pero Hacienda lo ve en total. O sea, si tú esa acción la vendes, si tú la tienes comprada a 100 y un año después, contabilizando lo que has ganado con la divisa y lo que has ganado con el crecimiento, sube a 150, pues haciendo lo que ves que has ganado 50. No tienes que desglosar que ha sido 47 por la subida de la acción y 3 por la subida de la divisa, ¿no? Porque es como valor final menos inicial. Y eso ya pues, pagas impuestos en general y lo cubre todo, ¿no? Pero sí, ahí pues esa rentabilidad que te da la divisa también entraría en el total, ¿no? Lo que tú has ganado más dinero con eso. Y si es al revés, si la divisa se deprecia, pues te restará unos puntos de rentabilidad al crecimiento de tu acción también, a la contra, ¿no? Albert nos dice que en Reino Unido tienes lo que se llaman los tax envelopes, dice llamados ISA, donde puedes invertir en acciones y no pagas plusvalías por la venta de acciones. En cambio, sí pagas el impuesto en origen sobre los dividendos. Creo que no son los IRA o los Roth IRA, no estoy seguro. Sí, en Reino Unido y en Estados Unidos también hay muchos sistemas. Reino Unido, por ejemplo, es un conjunto de países que tienen unas tasas impositivas muy, en el sentido de la inversión en bolsa y demás, y para las empresas, bastante beneficiosas en muchos aspectos. Y pues eso, pues los dividendos, los nacionales no pagan nada. No sé si hasta un límite, eso ya no me acuerdo, pero sé que límites normales no era al cero. Y lo que dice aquí el compañero Albert, tienen otros instrumentos para no pagar tanto por las plusvalías y demás. Lo de los IRA, esto que dice Estados Unidos también, sí, son como las plusvalías que obtengas de las acciones, las puedes, digamos, invertir en un plan de pensiones o en un 401k o los IRA, esto también creo que va todo relacionado con temas de pensiones. Y si lo inviertes ahí, pues no te cobran nada o te cobran menos. Entonces, es una manera de que las personas puedan ir ahorrando, sobre todo en países donde pues, no es como en España, que tenemos cuando te jubilas tienes la pensión, de la seguridad social y demás, que parece que estás ahí cubierto y seguro, pero yo lo que creo es que hay que fomentar más esto, ¿no? Como Inglaterra o como Estados Unidos, de intentar que la gente ahorre, invirtiendo y demás cuando es joven, para que luego cuando se jubile, pues el Estado no tenga tanta carga con esas personas, ¿no? En la jubilación, sino que tú ya
hayas invertido el dinero, hayas generado interés compuesto y puedas también vivir mucho de eso. Entonces, el Estado sí que te puede dar una parte porque te has pagado impuestos durante toda tu vida, pero ya no quiere decir que tú debas vivir del Estado al 100%, sino que igual pues, tus gastos pueden provenir del 60% de lo que has ido ahorrando y el otro 40% del Estado. Pero no como aquí, que es del 100% y por eso tenemos tantos problemas y tanto déficit, ¿no? Porque es una partida enorme la de las pensiones. Entonces hay que fomentar que la gente invierta de joven. También con este curso y con nuestra información pues queremos fomentar que invirtáis, porque al final el Estado pues, nos va a pescar los peces, ¿no? Si hay algún problema en el futuro. Y nadie sabe qué va a pasar en 20 años, cómo van a estar las pensiones y demás. Entonces es momento ahora de coger el toro por los cuernos nosotros y hacer nuestro dinero, que eso nadie nos va a poder decir que no es nuestro o demás. Bueno, nos podrán quitar impuestos igual, pero algo te va a quedar siempre, ¿no? Vale, vamos a ver alguna pregunta más y ya pasamos a otro tema, que esto al final de los impuestos, pues tampoco como nosotros somos expertos en ello y demás. Sabemos, pues bueno, lo 4 cositas que hemos ido aprendiendo a lo largo de los años, pero aquí pues, lo interesante sería pues, alguien que supiera de esto muy bien, tipo como José Luis de Tuvalio, que es experto fiscal, y aquí pues, cosas más técnicas se nos podría explicar mejor, ¿no? Vale, a ver un momento. Sí, aquí Joaquín nos dice que este gobierno se ha cargado los planes de pensiones privados. Pues eso es un poco a lo que iba yo. En España hace poco han sacado una ley de que van a limitar todavía o reducir más las deducciones que te dan por pasar dinero, o sea, digamos, por meter dinero en planes de pensiones privados. Esto hasta la fecha, pues, había unas cantidades, como que te podías deducir al año, no sé si eran 8.000 euros, una cosa así, y con el paso de los años lo han ido bajando a 5.000, no sé qué era ya, la verdad es que con lo de este año no sé en cuánto se ha quedado, en 2.500, una cosa así. Entonces, pues son temas que no veo positivos porque no fomentan que la gente ahorre. También es cierto que hay muchos planes de pensiones privados que son un auténtico robo, porque te cobran muchísimas comisiones, aprovechan de las personas, los bancos sobre todo, suelen ser expedidos por bancos tradicionales y te inflan a comisiones, te prometen, no, esto ha crecido un montón en los últimos años, no te asesoran de dónde estás invirtiendo. Entonces tú básicamente hay gente que invierte con los ojos cerrados, de, vale, pues me ha dicho el director de mi banco que yo le tengo mucha confianza que invierta aquí y yo cojo y con los ojos cerrados meto mi dinero ahí de la jubilación. Pues al final dices, ostras, es muy peligroso eso, porque y luego aparte de lo que digo, por detrás un montón de comisiones y demás que no te das cuenta. Entonces, por eso es tan importante que la gente comprenda con lo que enseñamos en estos cursos, de cómo funciona la economía, la bolsa, para que tú, cuando el del banco te diga, oye, pues invierte en este plan de pensiones, tú le digas, no, enséñame el extracto, o sea, ¿en qué invertís aquí? Porque ellos tienen que tener un prospecto, ¿no? Que te diga dónde invierten, a qué se exponen, si es renta variable, o renta fija, combinación y demás. Entonces tú tengas la capacidad, ¿no? Y no tengas esa ignorancia, como la mayoría de la gente, para rebatir y decir, no, esto no, a mí no me interesa, porque aquí no invertís en lo que a mí me gusta, o esto es, la mayoría son bonos, que esto no va a dar históricamente nada casi interés. Entonces esto no se paga, de tener este conocimiento. Y que tú puedas, digamos, rebatir a cualquier persona, por mucho director de un banco que sea, y decirle que eso a ti no te interesa, ¿no? Entonces, mucho ojo con esto de los planes de pensiones privados y demás, ¿no? En Estados Unidos y en otros países hay otra cultura muy diferente hacia esto y lo tienen mucho mejor planteado que en España, por ejemplo. Alejandro dice que qué pasaría si pierdes por un lado vendiendo unas acciones y ganas por otro lado vendiendo otras acciones. ¿Se pagaría impuestos si la... a ver, que se me ha ido... ¿Se pagaría impuestos si la diferencia de ambas o se contaría sobre las ganancias a la hora de declarar? No, tú eso puedes ajustar impuestos, puedes balancearlo y si tú por un lado ganas 3, pero por otro lado pierdes 2, pues eso se pagaría solo por 1. Eso lo puedes compensar, que se dice. Hasta 4 años, pero por lo menos en España son 4 años, no sé, en otros países tienes de plazo para poder compensarlo eso. Nico nos dice que en colación al tema de las divisas, el dólar americano ahora está más fuerte que nunca contra el euro. ¿Cómo influyen las inversiones en Estados Unidos? Quiero decir, si sigue siendo interesante a pesar del riesgo de que se precie, por ejemplo, hasta 1,20 o más. Bueno, ahora mismo es cierto que estamos en ese escenario de que casi están a la par el euro y el dólar. No sé si está a 1,05, una cosa así. Como el mercado ve que la Fed está, digamos, atajando más rápido el problema que la inflación y demás, que el Banco Central Europeo, pues el dólar está apreciándose contra el euro. Supongo que cuando el Banco Central actúe aquí y demás y tengan un plan más definido, más claro, pues es cierto que el euro puede volver a subir de nuevo. Entonces, sí, ahora mismo hay un riesgo de que las inversiones que hagamos a este tipo de cambio en Estados Unidos, pues puede ser que tengamos una pequeña minusvalía, ¿no? O, bueno, una gran minusvalía ahí. Pero claro, lo que os decía antes, es decir, oye, si tú ves ahora mismo una empresa en Estados Unidos que puede tener mucho potencial, ¿qué haces? ¿La vetas porque no va a ocurrir esto? O sea, porque puede pasar esto. Al final, igual esa empresa se dobla por su propio crecimiento y con la minusvalía que luego el euro se aprecia, pues pierdes, me lo invento, un 15% o como me pones aquí. Claro, te has perdido la subida de la acción, ¿no? Entonces eso es un compromiso, ¿no? A ver, también podéis, si me lo dices por el tema de cubrir moneda, pero es que esto de cubrir la moneda la verdad es que yo no lo he hecho nunca y no es fácil, porque tienes que usar futuros, pero los futuros se manejan con nominales muy elevados de cantidades. También se puede hacer con CFDs. Veíamos ayer ahí en Interactive Brokers, cuando ponía lo de euro.usd, me salía una opción que era cash, que era para convertir la moneda directamente, y me salía otra opción que era un CFD. Pues tú ahí puedes, en ese caso, pues en ese par de moneda, comprar un CFD y protegerte contra esa posible torna, ¿no? del euro contra el dólar. Pero eso te genera unas comisiones también. Tienes que pagar un interés. Claro, es que digo, yo nunca lo he usado y no sé si es alto o no, pero sí que seguramente ande por el 2%, una cosa así de coste. Entonces, bueno, y quizá ahora, pues, si tienes mucho miedo en ese sentido, puedes usar algún instrumento de esto, de un CFD,
pero informándote bien. Ya digo, yo como no lo conozco no os puedo informar qué tal funciona, si vas a tener éxito con eso o no, pero sí hay instrumentos y demás. Luego también otra manera, más sencilla que está comprando CFDs y demás, es usar el apalancamiento de Interactive Brokers que habíamos visto ayer. Es interesante en ese sentido porque ellos lo que hacen es, lo que os decía, tú puedes convertir la moneda previamente del euro al dólar o directamente la puedes pedir prestada, ¿no? Que veías cómo se me quedaba en negativo ahí en la cuenta del dólar americano. Pues si tú ahora mismo crees que el euro puede dar la vuelta y que si ahora es a 1 más o menos, pues lo que dice el compañero, que esté a 1,20 en un año o cuando sea, que sea un euro, $1.20, pues puedes, en vez de convertir la moneda previamente del euro al dólar, puedes pedirlo prestado a Interactive Brokers. Entonces, en ese caso, Interactive lo que te va a prestar es dólares. Tú no vas a tener que convertir euros a dólar, no vas a estar expuesto euro-dólar, porque a ti Interactive te da dólares directamente y te los deja negativos. El hándicap que tienes, como visteis, es que te va a cobrar un pequeño interés, pero tú en ese caso estarías protegido ante esa situación, porque si en el futuro el euro sube, cuando quieras, digamos, compensar ese saldo negativo que tienes en dólares, tendrás que pasar euros a dólares para compensarlo y que se te quede en cero y que no te cobren más intereses. Y ahí, claro, en ese caso el euro va a ser más alto, el valor, y vas a poder comprar más dólares. Entonces ahí vas a estar protegido debido a eso. Entonces es un truco también que yo tengo ahí para estos casos. Pero claro, es lo que digo, la macroeconomía es muy compleja de predecir. Igual ahora te estoy diciendo esto y dices, vale, pues yo voy a hacer eso, me cobran un 2% anual de comisión, pero yo qué sé, igual está esta situación así varios años y te acabas comiendo el coste ese, ¿no? Pero bueno, yo os doy herramientas para que estudiéis la situación y si tenéis miedo, pues lo podéis hacer así, de esa manera, ¿no? Y luego es al revés. O sea, si tú, imaginas que las cosas estuvieran al revés, que el euro se siguiera depreciando contra el dólar, pues a ti lo que te interesa es convertir desde tu cuenta euros a dólares. Es lo que te interesa, porque vas a vender euros para comprar dólares, como hacíamos ahí la operación, y si el dólar sigue subiendo de valor, pues ahí vas a tener una ganancia. Entonces, tened en cuenta esas dos vías. Eso solo se puede hacer con Interactive, porque claro, de giro, como no es multidivisa, no puedes hacer este truquillo, ¿no? Pero en de giro, también puedes hacer el truco de, esto es más complicado. Tenéis lo del cambio manual, si os acordáis, cuando salieron las divisas estaba esto lo voy a mostrar porque ya yo tampoco me acuerdo cómo salía. A ver, un segundo. Un momento. Que os quede claro. Esto yo no lo he hecho nunca en de giro, pero ahora que he hablado de lo de Interactive se me viene a la cabeza que podría ser como una especie de cobertura, ¿no? Artificial. Si aquí nos veníamos a... ¿Dónde era esto? Aquí, el tratamiento de divisas. ¿Acordáis que estaba esto del AutoFX y del manual? Con el AutoFX lo que te hace es directamente, pues, si tú compras en cualquiera de estas dos monedas, te lo convierte del euro, de tu divisa base, a ello, te cobra una comisión y te hace la tasa del día, la conversión de la divisa del día. Pero tú tienes aquí esto de manual. Si lo pones en manual, lo que te hace es que puedes convertir cierta cantidad a dólares con tus euros. Pero lo que te hace es te crea como una especie de cuenta en dólares, que por eso cuando dábamos aquí a manual nos decía que teníamos que abrir una cuenta de efectivo en flates de Girobank, que esto la verdad me tengo que informar a ver cómo se hace, porque no sé si tiene que ser en flates, si te lo hace de giro, no entiendo muy bien esto, no lo he hecho. Entonces ellos también como una cuenta en esa divisa. Entonces, ¿qué quiere decir? Que si tú vas, digamos, generando beneficios, compras empresas americanas y vas generando beneficios en dólares y vas cobrando dividendos en dólares, se te acumulan en esa cuenta. Imaginaos compras Google y tiene beneficios y tú la vendes, pues como en ese caso, como de giro ve que eso es en dólares, cuando vendas todo ese dinero, en vez de pasártelo a euros directamente, porque no tienes el AutoFX, te lo va a dejar en dólares y te lo va a meter en esa cuenta en dólares. Entonces tú ahí, pues ya con ese dinero, puedes ir usándolo para comprar otras empresas de dólar americano. Entonces no estás expuesto a la divisa en ese sentido. O sea, no es tan óptimo como en Interactive, porque en Interactive es lo que os digo, tienes la opción de precambiar o de que te lo den prestado y según un poco la macroeconomía puedes elegir. Pero claro, tampoco tienes por qué acertar, ¿no? Cómo va a funcionar. Aquí lo único que te hace es que en ese caso te da una cuenta en dólares, te lo deja ahí y si tú quieres comprar más empresas de Estados Unidos, pues no tienes que cambiar desde el euro, sino que vas como tirando de ahí y demás. Lo que pasa es que es mucho más complicado de seguir, porque o tienes muchos dólares acumulados y te dan para comprar otras empresas, además lo tendrías en liquidez también, mucho tiempo. Entonces es una estrategia ahora que lo estoy pensando muy complicada, la verdad. Sería igual, yo qué sé, óptima para alguien que, no sé, que invierta siempre en dólares y que esté continuamente comprando empresas de Estados Unidos, que no tenga casi ninguna otra divisa. Entonces, pues decir, vale, me interesa tener esto en manual para que me abra esa cuenta ahí y todo lo que voy ganando de dividendos y de ventas se me acumula ahí y con eso pues voy retroalimentando otras posiciones que tengo. Pero si ya tienes muchas divisas, lo veo difícil. Sería más fácil lo de Interactive Brokers, la verdad. Pero bueno, es otra opción, ya os digo. Y luego, pues la tercera opción está en esa, en que si os importa tanto esto de las divisas, pues compréis un instrumento de cobertura como un CFD, os informéis y demás y os protejáis ante eso, pero también tenéis que tener en cuenta que tiene un coste, ¿no? Entonces, no es fácil esto de las coberturas. Yo os digo que esto a largo plazo yo no lo hago. Alejandro, por ejemplo, los fondos True Value, que en su día lo hizo, pues el primero tampoco lo hace. Y es porque nos hemos dado cuenta que históricamente todo eso se normaliza. Pero sí que es verdad que, como dice el compañero, si justo estás empezando a invertir ahora, pues de euro a dólar americano, pues puede ser que sí que tengas ciertas pérdidas porque está como en mínimos históricos y a futuro puede ser que suba y demás a su media original y ahí podrías hacer una pérdida, ¿no? Entonces, tienes que pensar un poco en si te interesa cubrirte, si no y demás, ¿no? No es fácil este tema, ¿no? De predecir.
Sí, también decís por aquí que el par euro a dólar canadiense está en un 20% más bajo que la media. Sí, es que ahora pues todo lo que sea de euro a otra moneda se ha depreciado mucho porque el Banco Central no ha respondido tan rápido como otros bancos centrales de Reino Unido, de Estados Unidos y demás. Pero bueno, que esto tampoco os bloquee, ¿no? Que no estéis atenazados de, no compro de Estados Unidos porque me va a fastidiar la divisa. Porque es lo que os digo, igual encontráis muy buenas opciones que os van a dar mucho rendimiento y que vais a tener un costo de oportunidad ahí si vetáis ese mercado por esta historia de la divisa, ¿no? Eso es también peligroso, ¿no? El hacer el tener este bloqueo, ¿no? Vale. Por aquí esto tal. Michelle nos dice que muchas gracias por compartir toda esta información. Nada, para mí es un placer poder informaros y sobre todo es que no se engañen, eso es lo que a mí más me interesa, que podáis rebatir con cualquier persona, que os diga, oye, pues yo creo que esto es bueno, esto es malo, y tú pues, tengas la capacidad de no quedarte callado y a sentir, sino de decir, no, pues mi opinión, las cosas son así y demás. Eso es súper importante, ¿no? O que vayas a un banco y que no te la metan doblada de, oye, pues mira, esto invierte aquí, que es lo mejor, sino que tú tienes capacidad para decirle, a ver, enséñame las cosas o un fondo de inversión para estudiarlo, eso es lo importantísimo y de lo que más queremos que tengáis aquí en claro en el curso, ¿no? Que no hagáis operaciones peligrosas y demás. Esto es súper importante, ¿no? No, me decía que, Michelle, que las operaciones de venta, si son reportadas por el broker o cada quien debe hacerlo en su país. Sí, eso es lo que te digo, dependiendo del broker. Si lo que hemos visto en la tablita, si el broker informa a tu país porque tiene los valores invertidos allí en tu país, se informará ya a ellos directamente. Si no, como interactivo de giros, tienes que informar tú. Eso ya va en tu responsabilidad. Aquí ya cada uno luego, pues está claro que en ese sentido tú puedes intentar no pagar impuestos, ¿no? Porque como esos brokers no informan, pues la declaración de la renta es responsabilidad tuya. Pero claro, ya os digo que hoy, igual hace años esto era más fácil o las cosas no estaban tan revisadas, pero hoy en día todo esto está más controlado. Y aunque parezca que no me han informado Hacienda y demás, pues si la Hacienda de tu país quiere enterarse, pues ahora hay muchos canales y muchos acuerdos para hacerlo, si te quieren investigar y demás, ¿no? Entonces ahí ya entra cada uno si quiere defraudar o no, ¿no? Vale, a ver si hay por aquí tenéis por aquí alguna otra cosa. De Israelí aquí nos dice que si respecto a hacer la declaración que recomiendas aprender y hacer uno mismo, utilizar una gestoría tradicional o algún servicio especializado. A ver, eso también dependerá mucho de vuestro capital. Si tú tienes, me lo invento, si acabas de empezar y empiezas con 4.000 euros o lo que sea, igual no te compensa pagar 300 euros al año a un gestor, porque eso está, ya es el 10%, ¿no? Casi de mi capital. Entonces ahí sí que tendrás un poco que sacar las castañas del fuego de, ostras, pues tengo que aprender por mi cuenta, mirando foros. Ayer os enseñé ese de ahí de invirtiendo poco a poco, que te lo explica bien, y hay otros muchos foros seguro que tú pones cómo hacer la declaración, no sé qué, de la renta, y te lo explican, porque hay gente que ha hecho blogs y demás. Entonces, bueno, también es un poco ver cómo valoráis vuestro tiempo. Ese tiempo que estés perdiendo ahí lo podéis usar para otras cosas, pero yo sobre todo veo que va muy relacionado con la cartera, ¿no? Si el pagar a un gestor 300 euros al año es un porcentaje muy pequeñito, pues seguramente el tiempo que inviertas en aprender y demás y el riesgo que tienes de cometer algún error no te salga a cuenta. Pero si tu capital es pequeño y demás, pues igual sí que tienes que hacerlo porque, claro, si es un 10% ya, solo la tarifa del gestor, pues si ganas un 15 ese año con suerte, pues ya se te quedan un 5, ¿no? De ganancia neta. Entonces va un poco más por ahí, por la cartera que tengáis, ¿no? También hay gente que le gusta. Yo conozco personas que dicen, no, es que no es por el dinero que tenga que pagar el gestor, sino porque me gusta ir chafardear y meterlo yo y hacerme alguna tablita donde voy apuntando todos los dividendos que cobro, todo cuando vendo, cuando compro, no sé qué. Y hay gente que le gusta eso. Y luego lo hacen la declaración ellos. Y bueno, sobre todo si aprendes una vez, ya sí que es cierto que aprendes para siempre, ¿no? Porque suele ser lo mismo, salvo que te cambien algo. Entonces tenéis que valorarlo. Yo, personalmente, a mí me lo hacen, pero hace muchos años, cuando tenía una cartera más pequeñita, sí que intentaba hacérmelo yo, ¿no? Pero ya se me ha olvidado casi todo porque son cosas muy técnicas y demás, ¿no? Si me preguntas por aquí posibles costes, ya os digo que un gestor te puede, depende también de la ciudad, el país y demás, pero aquí te vienen cobrando desde 200 a 400 euros, depende de la ciudad y demás, ¿no? Pero mínimo te cobrarán 200 seguro. Aquí Juan David nos dice dice, entre comillas, no, dice, es un robo. Dice, sí, al final, supongo que te refieres a lo de que te quitan los dividendos, que no te devuelven la parte esa extra de dividendos sobre el 15%, que dice el compañero pues que no ponga comillas, sino que realmente es un robo absoluto. Sí, se puede considerar totalmente, ¿no? Porque ellos lo hacen además a sabiendas de que juegan con ese dinero y que nadie lo va, o casi nadie lo va a pedir, ¿no? Pero bueno, eso pasa como cuando lo del 720, el año en el que ganaron el juicio, pues igual algún abogado que se aburra un poco lo puede llevar al Tribunal Europeo o lo que sea, o en otro país, porque seguro que os pasa en Latinoamérica y demás, seguro que os pasa lo mismo, de que os cobran más de lo que es. Y algún abogado, pues puede ser que le interese llevarlo a tribunales, digamos, más generales o a instancias más superiores para denunciar esta situación y decir, oye, aquí esto no es un tema eficiente, hay otros países que lo hacen bien y ¿por qué no lo hacéis así? Y el tema es que se tiran miles de años ahí hasta que sale la sentencia y, bueno, igual en el futuro pues puede ser que sería un éxito total que un abogado consiguiera esto, ¿no? Que todos los países pudieran cobrar por adelantado. Es que es muy sencillo, es cobrar por adelantado en origen solo lo máximo que te permita el tratado de imposición. Es que no es tan difícil, ¿no? Pero hay que pelearlo y pleitearlo, sí. Alguna vez estoy convencido de que alguien lo denunciará.
Vale, por aquí, ¿qué más tenéis? Vale, temas de otros que sí que he comentado, de la plantilla y demás. Por aquí me decía Juan Manuel. En relación con las dudas sobre el modelo de la plantilla, a la hora de incorporar la rentabilidad que aporta el dividendo en una empresa, ¿cómo lo haríamos para incrementar el KGR a 3 y 5 años de la valoración? Lo sumas directamente. O sea, acordaos que aquí en de Giro, ya estoy con el de Giro a vueltas, en Ticker, lo podéis ver esto en Valuation. Podéis ver aquí tengo Volkswagen, por ejemplo, y aquí veo lo del Dividend Yield, que lo tenéis aquí. Pues esto aquí podéis graficarlo para ver la rentabilidad por dividendo que ha ido dando la empresa. Y veis aquí pues que últimamente es poquito, no pagan dividendos, 0,1%, pues ese valor directamente se lo sumas a los valores que te salgan de KGR en la plantilla. Y ya está, no sé, matemáticamente, aquí igual hay algún matemático que me dice, oye, Borja, eso no es así, porque eso es interés compuesto y demás. Sí, es verdad que 100% no es real sumarlo de esa manera, porque tienes que verlo por año, que te genera un interés compuesto y tal, pero son detalles muy técnicos. Ya os digo, no perdáis el tiempo en eso, sumadlo a los 4 valores que salen ahí, perdón, al de 3 y 5 años y de los 4 múltiplos y ya está, no digáis más, ¿no? A ver, un segundo. Rubén nos dice que si metes X dinero en Interactive Brokers, lo pasas todo a dólares y compras y vendes acciones de Estados Unidos sin pasar el dinero a euros, en ningún momento, ¿cómo se declara esto al estar en dólares? O sea, dices que metes X dinero, lo pasas todo a dólares y compras y vendes acciones de Estados Unidos sin pasar el dinero a euros en ningún momento. ¿Cómo se declara esto al estar en dólares? Supongo que dices, o sea, que cambias de euro a dólar, compras acciones, luego las vendes y ¿cómo se declara esto al estar en dólares? A ver, o sea, si tú has hecho el cambio, a ver, porque Interactive es complejo. Si tú has pasado de euro a dólar y has comprado... no, es buena pregunta, sí, la verdad no... Claro, porque tú lo vendes y si no cambias de nuevo a euros y te quedan dólares, en ese caso tendrías que hacerlo tú. Tendrías que ver el cambio del día en el que has hecho la venta y lo tendrías que convertirte tú de esa manera. Porque, claro, si al final es lo mismo, ¿no? Si tú ese día se te quedan dólares y lo conviertes a euros, pues ya sabes un poco la ganancia que has tenido. Te lo saca ahí directo. Pero si se quedan dólares, pues haces lo mismo, haces la conversión tú y ya está. Y dices, oye, pues se ha quedado esto al final en dólares. Pues yo qué sé, se ha invertido 1.000 euros, lo convertí a dólares en su día. He comprado una acción de Estados Unidos, la he vendido, se me ha quedado en dólares y paso a tener 1.900 dólares. Pues eso lo conviertes a euros y de 1.900 pues sale 1.700 euros, pues 700 euros de ganancia. Lo tendrías que hacer así, digamos, más manualmente. En el momento de la venta, pues el cambio, además eso lo puedes ver en cualquier sitio, el cambio oficial que hay cada día. Inclusive creo que en Interactive Brokers hay hasta ahora no me acuerdo exactamente, si hay como un informe propiamente que te dice el cambio de divisa que había cada día que tú le digas. Me suena bastante que había esto, pero si no en Google eso es muy sencillo buscando. Vale. Bueno, por aquí Albert nos hace aquí una aclaración. Dice, normalmente Hacienda tiene un tipo de cambio que aplica para un año entero, con lo que el beneficio que hayas tenido en dólares te lo convierte a euros y eso es la base imponible. Supongo que te decías el ejemplo del compañero. Ah, pues puede ser. Yo había leído en algún foro que era eso, que tenías que hacer tú como, tenías que ir buscando los cambios que iban siendo cada día, pero ya os digo, el problema de los impuestos es que es muy lioso, porque en un foro te dice una cosa, en otro foro te dicen otra y por eso también viene bien lo de tener gestores, ¿no? Cuando ya tienes un capital, porque te evitas líos de esto, que es lo que digo. Aquí el compañero dice no sé qué de las divisas, luego igual se hace de otra manera, con este cambio quizá al ver de que tiene un tipo de cambio más normalizado. Entonces ahí es donde un gestor te aporta ese detalle, ¿no? De que luego te puede haber alguna multa y demás, pero sí, es complicado todos los impuestos, ¿no? Vale, por aquí veo también bastantes dudas que teníais de las plantillas y demás. Sobre todo veo mucho del tema de Relatech, que habéis tenido dudas con el CAPEX, con aquí decís con lo de los LISIs y demás. Entonces vamos a aprovechar, vamos a hacer un pequeño descanso y a la vuelta pues, abrimos el informe de Relatech y vemos un poco qué es lo que dudáis. En unos minutos volvemos. Vale, ya estamos de vuelta. A ver, un momento. Por aquí el compañero, es una duda rápida, me preguntaba que no había entendido bien esto de lo de por qué 95 menos 75 y demás aquí. Esto igual es porque al principio lo he explicado mal. Acordaos que esto, todo lo de arriba, era lo que se pagaba en el instante, tanto en origen como en destino. Y esto es sencillo. Al final es, si, digamos, 75 aquí ves, máximo que nos debía cobrar Estados Unidos. Aquí el neto que es lo que no entendías, 95 menos 75, esto viene de aquí, es porque tú en tu país, en España, debías pagar el 19 por todos esos dividendos que has cobrado. Entonces, por eso hago el 95 menos 75, es lo que ya he pagado en destino, en origen. Esos son 20 que me faltaría por pagar de Hacienda. No, pero no, estos 75, es que esto es un poco lioso. Estos 75 es lo máximo que te debía cobrar Estados Unidos, porque, o sea, España o el país que sea no te mira con respecto a lo que te ha cobrado, como en este caso Alemania 130, sino que te mira con respecto a lo que te debería haber cobrado como máximo por el Tratado de la Imposición. Pues en Estados Unidos coincide, en Alemania no. Entonces, 95 menos 75, por eso es 95, que sería la nominal, menos 75, que es lo que has pagado, o lo que deberías pagar como máximo, te faltarían por pagar 20 a Hacienda. Pero como ya en su día, el año anterior, te retuvieron en destino 80, pues tú haces 80 menos 20, 60 te tienen que devolver. Y aquí en Alemania, es lo que os digo, haces 95, es la nominal, menos 75,
no harías menos 130, porque es lo que digo. Ellos lo que cuentan es lo que deberías pagar como máximo, porque ellos saben que hay un tratado, ¿no? El hecho de que Alemania no te lo devuelva después y demás es cosa tuya. A la hacienda de tu país eso le da igual, o sea, que también podrían deducirlo, ¿no? Decir, oye, pues te ayudamos y te ayudamos a cobrarlo, pero ellos cuentan con que tú eso después lo vas a cobrar o lo vas a pedir. Pues por eso ellos te ponen lo máximo, lo máximo que te pueden cobrar, que sería 75, no 130. Entonces esa es la explicación. Luego también pone por aquí, Carlos, que no le haya quedado muy claro lo de Interactive, de lo de cómo proteger la moneda, el truco este que os he dicho. Al final esto es sencillo, es decir, en Interactive hay dos maneras de convertir moneda. La que vimos ayer, que era con el módulo ese o con la PP y demás, que te pone convertir divisa, que tú lo que dices es, pues tengo 1.000 euros y los voy a convertir a dólares y me dan 1.100 dólares. Esa es una manera, pasar de euros a dólares con una preconversión. Y luego está la otra manera que veíamos, que era pues, que tú no tienes por qué convertir previamente en Interactive, porque como te dan apalancamiento y es multidivisa, si tú tienes una cuenta margen, pues lo que puedes hacer es, vale, yo en este momento tengo 0 dólares en mi cuenta. Y eso ya veíais ayer cómo salían todas las monedas, lo que tenías en cada una de ellas. Y yo quiero comprar Google, pues en vez de hacer una conversión previa, yo lo que hago es le lanzo la orden directamente, le digo, comprar Google, tal. Y él sabe que yo tengo 0 dólares y lo que me va a dejar es, me va a dar préstamo, me va a dar deuda en dólares americanos y me lo va a dejar negativo. Y yo no tengo que hacer ninguna conversión. Entonces son las dos maneras que puedes tener para trabajar con diferentes divisas en Interactive. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú ahora es lo que le decía al compañero que preguntaba, que tenía el miedo de la situación actual, si tú tienes euros y crees que el dólar va a seguir ganando tracción, ¿no? Va a seguir bajando, o sea, va a seguir bajando el euro con respecto al dólar, el dólar va a ir cogiendo valor, va a apreciando contra el euro, pues a ti lo que te interesa, que ya os digo, estos son escenarios macroeconómicos que no es fácil predecirlos, pero bueno, yo os digo la teoría. Si tú crees que va a pasar eso, lo que te interesa es convertir desde euros a dólares previamente, ese paso que hacíamos ahí en el broker. ¿Por qué? Porque si tú hoy cambias 100 euros al valor que sea, al tipo de cambio que sea, a dólares, el día de mañana, si ese dólar se va apreciando, pues tú vas a tener más ese dólar, digamos, cuando lo cambies a euros, te van a dar más euros, ¿no? Porque se ha ido apreciando. Y al revés, si la situación es como ahora, que decía el compañero, pues es que igual ahora como está cerca del 1:1, pues en el próximo futuro se espera que vuelva a la media y que el dólar se aprecie de nuevo y te vaya siendo pues 1,20, 1,30, lo que sea, ¿no? Entonces, en ese caso, te interesa más pedir el dólar estadounidense prestado a Interactive, que sabéis, tiene costes, eso sí, pero es como un coste de cobertura, porque es eso, ellos te van a dar directamente el dólar, tú no vas a tener que hacer ninguna conversión desde el euro, no estás expuesto desde tu moneda base y tú tienes ahí dólares. Entonces, el día de mañana, si es cierto que has tenido razón y el euro se ha apreciado, pues cuando quieras balancear esa cuenta de dólares para dejarla a cero, para pagar tu deuda, pues tendrás que hacer un traspaso ahí sí que tendrás que hacer un traspaso de euros a dólares. Y en ese momento, pues el euro va a valer más y vas a necesitar menos euros para balancear los dólares que tenías en esa cuenta negativo. Entonces, esto, si no lo entendéis, apuntad en un papel y vais a ver que es hiperlógico, ¿no? La situación. Entonces, es un truco que yo tengo así, pues, para evitar el comprar CFDs y historias raras de estas, que no las conozco bien. Pues cuando quiero hacer algo de esto, de intentar cubrir la moneda, pues puedo usar estos dos trucos, ¿no? Depende, pues, donde crea yo que puede ir el mercado. Pero ya os digo que no lo uso ni frecuentemente, simplemente los tengo ahí para situaciones. En una situación normal, pues como sé que eso más o menos puede seguir normalizadamente igual, pues no uso nada de esto. Simplemente, pues, en casos más extremos, pues, como ahora, que el dólar está muy, muy alto, o al revés, yo que sé, hace 10 años, cuando el euro estaba a unos 60 dólares o cosas así, te interesaba lo contrario, ¿no? Entonces, esto, apuntarlo en un papel y tenerlo así porque es interesante sobre todo que tengáis lógica de entenderlo, ¿no? No lo aprendáis de memoria, sino que sepáis la lógica que hay detrás, ¿no? Que lo comprendáis, el razonamiento. Vale, entonces vamos a abrir esta de Relatex que me decíais por aquí. Vale, un segundo. Claro, por aquí Raúl dice que es añadir riesgo. El dólar sí sigue subiendo, claro, es lo que os digo. Son trucos, pero está claro, no tienes por qué acertar. Y yo puedo decir, yo pienso en esta situación que el dólar va a subir, o sea, se va a depreciar, va a ir otra vez a 1,20 lo que sea, pero claro, puede ser al revés. Esto nadie. Por eso, claro, si supiéramos la realidad, pues estaría perfecto. O sea, ahí sí que cubriríamos la moneda sí o sí, ¿no? Si sabemos lo que va a pasar. Pero claro, es lógico que no sabemos, no tenemos la bola de cristal y esa situación nos puede salir mal. Podemos pedir prestado para protegernos, pagar un interés y que luego sea al revés de lo que hemos pensado, ¿no? O sea, ahí está el riesgo, ¿no? Y por eso es lo que decimos que tampoco solemos cubrir moneda porque si no tuviera un coste, pues perfecto, pero tienen coste en ese sentido, ¿no? Vale, vamos a abrir lo de la plantilla, bueno, esto de Relatex. A ver. Voy a bajarme el informe, era este. Ahora voy a abrir la plantilla de la clase. A ver. Un segundo. Vale, ya la tengo por aquí. Vale, me preguntáis por aquí del tema del CAPEX, del tema de los leases, de la deuda, también hablabais. Parece que esta os costó un poco más. Sí que es cierto que las empresas italianas tienen una contabilidad un poquito más especial que otras. No siguen el patrón este que hemos visto todo el curso 100%, sino igual al 90%. Y me imagino que ahí es donde vendrá un poco vuestra duda. Vale, entonces a ver si me ordeno por aquí esto. Vale. Me decís, por ejemplo, no sé, decías el CAPEX. Aquí en el CAPEX
era 6,5, 3,7, 3,1 y demás. Esto sí que es verdad que puede, ahora que lo decís, puede ser un poquito diferente, porque me acuerdo que cuando hicimos la plantilla de esta empresa, no había salido todavía el informe anual, trabajábamos con el H1 del semestre, y luego justo ya los 2 días o así de acabarla salió y creo que se nos olvidó actualizarlo. Entonces ahora veremos si esto está, bueno, estará, me imagino, cercano aquí, pero puede haber alguna ligera diferencia. Entonces el problema de este último es que estaba en italiano, no lo han puesto en inglés todavía. En algún momento supongo que lo harán. Y aquí están las cuentas. Al final es eso, tampoco te hace falta saber italiano porque más o menos ves un poco la estructura y ya sabes lo que es cada cosa, si no, pues lo buscas un poco la traducción y ya te orientas, tampoco hace falta saberlo en detalle. A ver. Entonces, a ver, un segundo, tenemos que ir al cash flow para ver el CAPEX. Esto está más abajo, estaba por aquí, por aquí. Pues es lo mismo, aquí hacen lo que habíamos visto de la pestaña o la pata del flujo del cash flow derivado de la operativa, el cash flow operativo, aquí te lo ponen, el flujo de caja financiero, bueno, esto es lo del working capital, el circulante neto. Aquí tenemos la B, que sería la pata del cash flow de investimento que dicen ellos, y la C, pues el cash flow de financing que veíamos, el de financiamiento. Entonces aquí está el CAPEX bastante claro. Os vais al investimento y tenéis inversiones en actividad material. Esto en derechos de uso, esto será tema de leases y demás. Y aquí estará inversión en actividad inmaterial. Pues estos son los tangibles, los materiales, y los inmateriales, los intangibles, que veíamos que hay que sumar los dos. Y esto ya son temas financieros, pero esto no es. Estos son el primero y el tercero. Entonces sí que veo aquí que hay diferencia. Al final subieron con respecto al H1 la proporción y serían 8 más 3. 8 con 2 más 3 serían unos 8,5. Entonces al final, de 6,5 que se preveía en el H1, pues habrá pasado a 8,5 más o menos. Pero da igual, no cambia nada porque esta empresa, como veíais que estaba digamos, gastando mucho en free cash flow, la valorábamos más por PER, porque están en una etapa ahora de expansión y de crecimiento. Entonces tampoco nos afectan nada los múltiplos, porque al PER no le va a afectar. Esto es muy difícil proyectarlo a futuro, el CAPEX que va a hacer, porque son empresas que ahora mismo están invirtiendo demasiado por eso todo es inmaterial y también que ponen aquí, actividad inmaterial y porque es todo tema de software, de las plataformas que están haciendo y demás, en las que se quieren basar su crecimiento futuro y por eso es tan elevado el CAPEX ahora mismo. Casi todo el flujo de caja operativo se lo funden en CAPEX intangible, por eso, porque están desarrollando software y plataformas. Y por eso esto luego a futuro aquí nos lo proyectan más al crecimiento, pero esto es muy difícil de saber, porque es eso, salvo que te lo diga la directiva, no puedes saber a ciencia cierta hasta cuándo la empresa va a estar, digamos, invirtiendo tanto, ¿no?, en CAPEX. Entonces quizá aquí pues llegará un momento en el que aquí se estabilice, inclusive empieza a bajar, pero bueno, esto lo hemos puesto así como en el escenario más restrictivo y valoramos por PER, que sería un poco más normalizado, ¿no? Luego decís también esto de los leases. Aquí sí que es verdad que en Italia te lo dan un poco diferente, porque aquí, en vez de acordados que en otras empresas nos lo daban en el financing, que te ponía aquí lo de repayment of leases, pero aquí no sé por qué razón te lo meten en el de inversiones. Y tienes aquí esto de investimento y desinvestimento indirecto de uso. Y es esto. Esto es un poco lo que pagan por los alquileres y es lo que hemos puesto en la plantilla, 0,3 y 0,6 más o menos. Por eso viene aquí, bueno, es 0,04, aquí sería 0,03, no sé por qué hemos puesto 0,4 y 0,6 de 2021. Aquí sería 0,03 en este caso también. Entonces ellos lo hacen un poco diferente y lo ponen ahí no sé por qué razón. Pero es eso, todo lo que ves esto de derechos de uso, que es como en inglés los right of use assets, eso es todo lo que va relacionado con los leases. Y aparte también me suena que aquí ellos te desglosaban la depreciación por concepto, me suena, a ver, amortamiento de movilizaciones, ¿dónde estaba esto? No sé si era aquí en el income statement, sí, veis aquí. Aquí te lo desglosaban, te decían la amortización por los intangibles, la depreciación de los tangibles, y aquí también te desglosa la parte de los leases de lo que le suma el EBITDA de depreciaciones, que es 0. Yo creo que más que el cash flow al final lo acabamos cogiendo aquí. Cogimos 0,6 de aquí y 0,4 de este. Porque ya sabéis que esto, más o menos, lo que vimos el día que lo enseñé en la presentación esta que os hice un PowerPoint, más o menos las depreciaciones en ese sentido, si te las desglosan, deben ser similares a lo que gasta la empresa cada año, pero en algunos casos puede haber una ligera diferencia. Aquí tampoco es mucha, es de 0,3 de lo que pusieron en el cash flow a 0,4, que es lo que ponían en la depreciación. Entonces nos fuimos al caso más digamos, el caso más negativo y pusimos 0,4 y 0,6 por esto. Pero da igual, o sea, esto es un detalle técnico que lo hicimos así para ser conservadores, pero si ponéis esto es lo mismo. Al final veis que más o menos coincide 0,6 y en vez de 0,4 pues es 0,3. A veces me diréis, ¿y por qué surgen estas diferencias? Es porque quizá algún año puede ser que paguen por adelantado varios años. Eso puede ocurrir, ¿no? Esto es lo que van pagando cada año. En teoría, si tú tienes un alquiler que te han dicho, oye, es 1.000.000 de euros durante 8 años. Pero lo normal es que se haga simplemente una división sencilla de decir, pues 1.000.000 entre 8 años por 12 meses. Pero hay a veces que a la empresa o con el casero se acuerda pues, el pagar un poquito más, a ir adelantando dinero por lo que sea. Y por eso pueden surgir esas ligeras variaciones entre lo que se paga un año y lo que se paga de la depreciación de derechos de uso. Pero es eso, coged el más restrictivo o, en ese caso, ya está, el que sea mayor. Pero normalmente, ya hemos visto en el curso, en el 90% de los K95 son muy similares. ¿No? No encontráis esto de que adelanten dinero y demás. Vale, esto es el tema de los leases. Luego preguntabais también el tema de la deuda, creo que habéis dicho.
de la deuda. Aquí eran 9 millones y luego 1,5 el ISIS. Esto nos vamos al balance otra vez. Arriba. Vale. Pues aquí tenemos el balance. Pues aquí veis pasivo non corrente y pasivo corrente, ¿no? Esto pues se entiende perfectamente. Corriente y no corriente. Corriente, no corriente, pues aquí veis que tiene tal, pues aquí veis aquí pasividad financiera y previsión de uso. Esto es el tema de los leases, que hay que ponerlo en la pestaña 3 porque hemos hecho el ajuste, pero luego también la deuda también tenemos que sumarle los leases y tenemos su línea personal. Y aquí veis que pone pasividad financiera, o sea, son pasivos financieros, esto siempre hemos dicho que es deuda. Pues aquí ya tenéis 5,6 millones y luego aquí a corto plazo tenéis lo mismo, pasividad financiera, que son otros tantos. Pues aquí serían 5,6 más 2,1, son esos 7,8 de financieros. Aquí pusimos 9. A ver, ahora digo por qué. Y de ISIS, pues es 1 más 4, pues eso es 1,4 que ponemos aquí 1,5. El 9, entonces, ¿por qué hubo 9? A ver si hay alguna cosita más por aquí. Pasividad fiscal, fondi. Pasividad financiera, 5,6. Pasividad per imposti correnti. Pues ahí no sé por qué se puso 9, pero bueno, digo, tampoco os volváis locos con estos números. Ahí igual sería, en vez de 9, pues sería lo que os digo, serían 8, una cosa así. En vez de 9, 8. Pero lo importante es ver los conceptos de... Y este luego 6,7 en 2020, a ver aquí si cuadra. Bueno, claro, esto es lo que digo. Esto seguramente no cuadra porque hicimos con el H1. Entonces, en ese momento, en el H1, pues extrapolamos, lo multiplicamos un poco por... Lo hicimos a futuro y pusimos 9, pero bueno, al final se han quedado en 8. Pero si veis 2020, seguramente así que coincida. Serían 5,5 más 1,2. Serían 6,7. Lo que aparece aquí, 6,7. Entonces, esto es por esa razón, porque miramos el H1 en su día y bueno, más o menos sale parecido. Entonces, esos serían los dos conceptos, ¿no? Vale. Y no sé si preguntáis algo más, a ver, el CAPEX, no sé qué, tal. Vale, el tema del EBITDA, preguntabais también, que no coincidía. Esto es porque aquí la empresa te daba, cogimos el EBITDA ajustado que te da aquí, un poco más arriba. Veis que te hace aquí un ajuste, no sé dónde lo ponían ellos, cómo te lo calculaba. Aquí era. Veis aquí que el coste y tal. Había una cifra que te ponía... Total y coltre... Bueno, o sea, la plantilla 6,9 viene de esto, de que lo cogíamos de aquí, cogíamos el ajustado, y en el income statement te daban un poquito menos, era 5,2. Aquí lo pone el ajuste. Es aquí que el reportado de la plantilla en sus informes son 5,2 y ellos le hacen un ajuste de 1,6, que principalmente os venía de las stock options y de algún ajuste más por ahí que tenían, y pasaba a 6,9, y por eso lo pusimos de esa manera. Esto venía de... A ver si ponen por aquí el ajuste que han hecho. Era esto. Esto es 1,6 de ajuste, era 1,2 millones de emolumenti extraordinario de administratore, que esos son, pues eso, sería de stock options o algún tipo de bonus extraordinario que se habían dado, y de coste extraordinario, que esto seguramente sea pues, algún coste de adquisiciones excepcional, que no lo contamos por ser algo de extraordinario de ese año. Entonces, por eso sale 1,6 más millones. Pero bueno, tampoco es unido. Si queréis poner el otro, para ser más conservadores, podéis, ¿no? Pero el reportado, pero se puede hacer de las dos maneras, ¿no? Al final son cosas que yo lo que hago es vigilar que eso sea lógico. Simplemente hacen un ajuste pues porque había una partida de stock options que tampoco son hiper elevadas y porque había ahí temas de gastos extraordinarios. Pues bueno, me parece algo normal, que tampoco es una cosa exagerada que han hecho un ajuste y por eso lo pusimos. Y nada más por ahí, eso es lo que comentabais, ¿no? Sí que es cierto que tiene algo más de complicación por cómo lo reportan, pero ahí lo habéis visto dónde sale, ¿no? Vale. Vale, un segundo, que abro otra vez de nuevo las preguntas. Me decís por aquí que el EBIT es el que no cuadraba. Pero eso da igual, porque tú ya si partes del EBITDA ajustado, pues ya simplemente le restas las depreciaciones y amortizaciones y llegas a un EBIT ajustado, ¿no? Aquí ellos también te dan un EBIT ajustado de 3,9, pero veis que coincide. Al final ellos lo que han hecho es lo mismo, han partido de su EBIT ajustado de 6,9 y le han restado las amortizaciones y depreciaciones que son 3 y han llegado a un EBIT ajustado de 3,9. Eso es lo mismo que hemos hecho en la plantilla. Entonces de ahí sale la cosa, ¿no? Y ya os digo, esto es lo que quisimos hacer ya, el introducir los datos ajustados para ir cada vez subiendo más el nivel. Ahora ya cuando empecemos la segunda parte del curso, pues podemos empezar a mirar más esto, el ajustado. Al principio en el curso pues quisimos simplemente ir haciendo las plantillas con los datos que aparecen en los informes para que no os liarais y aprendierais. Y cada vez más pues podemos ir usando los ajustados y vemos que son reales, vigilándolos, qué tipo de
de cosas han puesto. Entonces, esa es la razón, ¿no? De por qué usamos aquí en esta plantilla, es para ir ya pues, poco a poco avanzando un poco el nivel. Vale, vamos a ver por aquí qué más preguntas tenéis. Si tenéis más dudas con alguna plantilla y demás. José Ignacio dice, por ejemplo, en el caso de una empresa que hace una adquisición grande en cuyos ingresos se van a ver reflejados en el siguiente año. Bueno, este es el caso de Relatech. Este tenía este mismo caso, que justo ahora el 2021, para 2022, se hace una adquisición muy grande y había que incorporarlo. Él dice que cuyos ingresos se van a ver reflejados en el siguiente año. ¿Cómo sería el modelo? Por ejemplo, MD que ha comprado en 2021 XLNX. Es lo mismo, lo que digo. Casualmente ahora tenemos esta Relatech aquí, pues es eso. Este año se sabe que van a consolidar una empresa que compraron, que básicamente era del mismo tamaño que ellos. Entonces tú lo tienes que hacer a mano. Tienes que forzar la fórmula y, como hemos hecho aquí, por eso esto no tiene fórmula, porque está puesto a mano. La empresa te va a informar de esa adquisición y te va a decir pues cuánto hace, te va a dar algún tipo de prospecto, de información previa de cuánto ha hecho en el 2021 esa empresa y tú lo consolidas y lo sumas directamente aquí. Aquí ves que le hemos puesto las ventas y luego hay a veces que no te, o sea, solo te dan ciertos datos, tampoco te van a dar todo. Igual el EBITDA no te lo dan, pero partiendo de las ventas, luego le puedes considerar ya un margen que tú especifiques, te va a ir ya calculando todo eso. Hay algunas veces que te dan, lo te digo, todo muy claro de cuánto EBITDA ha hecho, inclusive te dan datos pro forma, que eso también te puede ayudar mucho. Dato pro forma lo que te indica es, pues en 2021, por ejemplo, cuánto hubiera ganado Relatech si hubiera tenido consolidada al 100% esa empresa adquirida. Entonces, si te lo dan de esa manera el pro forma, tienes una, que sí que te lo daban, creo, aquí me suena lo de los pro forma, había algo, esto sí que me suena, pues tienes una idea mucho mejor para proyectar al año siguiente. Aquí hay un pro forma, veis, aquí que te dice consolidado a 31/12/2021, 27 millones. Y aquí tienes pues una adquisición que hicieron de Dialog Systemi, Grupo Sigla, y te dicen consolidado pro forma el 31/12/2021. Esto lo que te dicen es del 1 del 1 al 31 de mayo y del 1 del 1 al 30 del 6. Esto es porque ellos, digamos que la compraron en ese momento, esta la comprarían a finales de mayo y esta la comprarían a finales de junio. Y por eso han añadido estos ajustes desde enero a junio y desde enero a mayo y de enero a junio para pues, decir, oye, si esto lo hubiéramos tenido al 100%, el proforma es como un caso que no ha existido, pero te dan como una referencia. Si hubiéramos hecho al 100% desde el 1 de enero, ¿cuánto hubiéramos ganado? Y aquí pues te dice, pues hubieras ganado 31. Entonces, con esto puedes ir, digamos, teniendo una idea mejor de al siguiente año, como ya van a estar consolidadas al 100% desde el 1 de enero, cuánto puede hacer. Y aquí no aparece la última que hicieron a finales de año, que es, ya os digo, es la que es muy gorda, y te daban información también en los informes de la empresa y también había analistas que lo cubrían y te daban, y estaban colgados inclusive estos análisis en la página de la empresa. Entonces, así es como lo tienes que hacer esto. Algunas veces, lo que te digo, tendrás muchos datos y te será muy sencillo hacerlo y otras veces, pues, no tendrás tantos, igual te dan solo las ventas y tienes que suponer que más o menos se va a mantener el mismo margen y demás, ¿no? Pero así se haría en ese caso, ¿no? Vale. Un segundo. Por aquí también me preguntáis lo del valor contable de las acciones negativo, a qué se debe y demás. Esto ya lo explicamos en alguna clase que me habláis aquí de Mastercard, también decíais, como el caso de Autozone, creo que también he visto algún mensaje que ponía de McDonald's, me habéis puesto, y esto era por el tema de la recompra de acciones, que vimos con Autozone cómo se daba ese efecto de que cuando iban recomprando muchas más acciones, pues por esa reducción de los beneficios retenidos que provoca esto, llega un momento en el que la equity puede pasar a ser negativa, ¿no? Esto lo vimos en más tutorías más atrás, cuando se hizo una presentación de cómo se calcula la equity, ¿no? Entonces no es nada negativo ni malo, es todo lo contrario, simplemente es porque te reparten, o sea, te recompran muchas acciones y bueno, es positivo para el inversor, ¿no? Borja nos dice que entonces en el caso de una adquisición, aparte de estimar, sumar los revenues, también tienes que sumar los nuevos equities y deudas de la nueva compañía para calcular los ROCE y demás. Esto ya es más difícil. O sea, el tema de la equity, esto es muy complicado de... Bueno, el tema de la deuda también se te lo pueden dar, pero si no te lo dan es muy difícil. Hombre, también tienes la opción de que si tienes suerte y esa empresa que han comprado cotiza, pues tú puedes irte a su web y descargarte los informes del año anterior. Entonces ahí te haces una muy buena idea de qué le va a pasar, de qué activos tiene y demás. Pero en la mayoría de los casos, la empresa que compra no suele cotizar en bolsa y es eso. Si no te dan información, pues básicamente lo de la deuda no lo puedes predecir por ningún lado, ¿no? Lo tendrás que inventar. Y lo de la equity también es muy complicado, porque al final tú cuando adquieres una empresa, si la adquieres con cash, o sea, con dinero, si tú Relatech ha comprado por 500 millones esa otra empresa o lo que sea, la equity realmente no cambia casi nada, porque esto hacerlo en un papel es lógico, ¿no? Si la equity es activos menos pasivos, o sea, tú al año siguiente se te va a meter en tu balance, se te va a consolidar los activos y los pasivos que tenga esa empresa subsidiaria, pero tú lo has pagado con caja. Entonces, lo que a ti te entre de esa empresa se te reduce en el activo en la caja. O sea, esos 500 millones que está valorada esa empresa, que te entran en positivo, como más activos y más pasivos, se te restan igualmente del activo porque tú te has gastado 500 millones en ellos. Entonces, el balance es neto, es neutro, no hay subida de equity en ese sentido, ¿no? Lo que sí que puede haber una subida de equity es si la empresa paga una parte, que fue el caso de Relatech, en acciones. Una parte en cash y otra parte en acciones. Ahí sí que puede haber una subida de equity porque tú solo has pagado en cash una parte, se te han disminuido los activos ahí, y la otra parte, como has emitido acciones, pues eso no lo has gastado de tus activos. Simplemente has ido al mercado, has hecho una ampliación y lo has pagado así. Entonces, en ese caso, sí que tendrás más equity porque tú has ampliado capital, ¿no? Pero son ya cosas muy técnicas. Pero en la mayoría de los casos no va a haber una
una variación de equity por eso que os digo, porque es las gallinas que entran por las que salen, ¿no? Tú te has gastado 500 millones y has incorporado 500 millones. Me da igual que Malvern Libro luego haya 300, porque habrá 300 de equity y 200 de goodwill, pero es igual, el balance es neutro, ¿no? Eso es interesante que lo sepáis. Luego también pues, tenéis que, más que la deuda y eso, yo veo más importante pues todo el tema del income statement, luego el CAPEX también, es un dato que no suelen dar, pero bueno, tú ahí puedes decir, oye, pues el CAPEX tiene que subir un poco porque ya tienes que mantener más activos de esas subsidiarias. Entonces, pues eso, todo el tema del income statement, el tema del CAPEX que va a variar y demás, ¿no? A ver, un segundo, por aquí. Rubén nos dice, con Relatex, por ejemplo, si consideramos que van a seguir gastando en adquisiciones, sin recompras, ni dividendos, ni pagos de deuda, podríamos considerar que con el cash ganado junto a lo obtenido por la dilución de acciones lo destinan a las compras y la caja neta se queda intacta, ¿sería así? Bueno, eso tienes que hacerte un pequeño cálculo. La verdad es que no me acuerdo aquí la proyección de caja que hicimos. A ver un segundo, esto contabilizamos aquí. La duración, esto se quedaba similar. Sí, yo creo que hicimos ese escenario que comentas tú, que al final, pues con el crecimiento esperado que iba a tener, pues todo, digamos, al final es que lo que veis es que el free cash flow lo gasta todo. O sea, todo el cash flow operativo que genera más o menos lo gasta en CAPEX. Entonces, lo que previmos es eso, que ellos van a seguir con esta estrategia de seguir creciendo. Si tienen que hacer una nueva adquisición, lo harán ampliando capital, como han hecho hasta ahora. Bueno, Relatex usa un sistema muy curioso, que a las empresas italianas les gusta hacerlo, sobre todo estas small cap. La verdad es que es interesante ver que hemos analizado ya varias small caps de estas de Italia, como Bantea y demás y otras, y usan mucho este sistema y es el siguiente, es que como saben que van a hacer adquisiciones, pues inteligentemente lo que hacen es decir, oye, pues yo normalmente las adquisiciones las pago con una parte de cash y con una parte de acciones, que también está interesante, ¿no? Porque así no te descapitalizas tanto y incentivas a la compañía, digamos, a la otra compañía que le vas a dar unas acciones, o sea, eso quiere decir que la compañía que compras cree en ti y que esas acciones van a subir su valor. También es curioso, que no sé si lo explico Alejandro, que Relatex inclusive les vende las acciones a más dinero. O sea, si en ese momento está cotizando a 2, pues ha hecho compras emitiendo las acciones a milmente a 3. Entonces, eso también es una buena señal, porque quiere decir que las compañías subsidiarias confían, ¿no? Porque si tú algo que está a 2 te lo venden a 3, es porque confías que en el futuro eso va a valer más, ¿no? Entonces, está interesante eso. Pero ellos lo que hacen es que, como saben que usan este sistema mixto de ampliación-compra con efectivo, de vez en cuando recompran acciones. Si ven que la empresa está barata, recompran unas pocas acciones, las dejan en autocartera, no las cancelan y luego esas acciones que han recomprado las emplean para pagar a estas empresas. Entonces, eso todavía es mejor, porque así no diluyen al accionista. Utilizan, ya os digo, no es todo, no es el 100%, porque sería mucho dinero y tampoco tienen tanto free cash flow para hacer esto, pero de vez en cuando sí que van comprando ciertos paquetes de recompras, lo dejan en autocartera y cuando es una adquisición usan eso para hacer el pago. Entonces, así, pues, disminuye un poquito la dilución que le hacen al accionista. Igual, bueno, que se usan un 15% de la autocartera y el otro 85% restante, pues ahí sí que emiten acciones. Eso lo hacen bastante las empresas italianas y es un sistema positivo para el accionista. Y también lo de que las emitan a más precio, o sea, que se las den a más precio a las empresas compradas, también es muy buen signo, ¿no? Entonces, era un poco el escenario. Por eso, más o menos, mantuvimos la deuda y también es que en el pasado ha sido así. Llegará un momento, lo que os digo, si aquí, por ejemplo, yo qué sé, me lo invento, en 2024 ya dicen, oye, pues ya mi plataforma y mi software ya los tengo maximizados, maduros, y ya puedo empezar a generar orgánico con eso y no me hace falta invertir tanto. Pues bueno, eso será también positivo porque aquí empezarán a tener más free cash flow, no gastan tanto CAPEX y les permitirá pues, hacer más recompras o no necesita tanto ampliar capital cuando compran otras empresas. Pero ya os digo, nos pusimos en el caso pues como que sigue con esa tendencia de gasto y por eso esto no sube ni baja. Y eso, ese fue un poco el escenario. Ya os digo que esto es todo pues una proyección muy abstracta, ¿no? Es muy difícil saber qué va a hacer la empresa, ¿no? Pero bueno, lo que tiene que ser es coherente con el free cash flow que genera, si le dices que va a recomprar o ampliar, tiene que tener una lógica, ¿no? Eso pasó esta creo que la conocéis, la he comentado alguna vez, esta de Epsilon, que es una empresa también así del estilo, pero lo que pasa es que es en el mercado griego, y tiene un sistema muy similar y se vio claramente que hacía igual que Relatex. Al principio invertía mucho CAPEX en las plataformas que creaba y demás, que tienen un sistema similar, y luego llegó un punto en el que ya redujeron ese CAPEX. Entonces, pues, se espera que, por ejemplo, Relatex pues, ocurra eso en algún momento, lo que pasa es que no sabemos hasta cuándo necesitarán seguir invirtiendo, ¿no? Para alcanzar esa madurez o digamos, ese nivel de activos que les permita ya crecer orgánicamente de una manera sostenida, ¿no? ¿Vale? Por aquí dice Carlos que el ratio price free cash flow es mayor. Si el ratio price free cash flow es mayor, esta debe ser nuestra guía para tomar las decisiones. El ratio price EBITDA es bastante bajo. No sé si te refieres a Relatex. En Relatex el ratio price free cash flow no era mayor. O sea, al final no se valoraba por free cash flow porque ya veis que no gana casi nada. Supongo que si te refieres en general eso era así. Lo que dijimos es que se cogía el mayor. Si la empresa tiene más net income que free cash flow, usábamos el PER y si es al revés, usábamos el price free cash flow. Eso lo hacemos de esa manera. Y el EV/EBITDA lo usamos casi siempre, es un buen sistema porque te da una buena idea de la compañía. Y el EV/EBITDA no es que no lo usemos, simplemente es que va muy correlacionado con el EV/EBITDA y siempre te va a dar un resultado similar, ¿no? Vale, nos dice que si compran con acciones, el vendedor no paga impuestos, ¿no?
No sé, la verdad, supongo que no creo, porque, o sea, no pagan impuestos, dices el vendedor, o sea, la empresa que compran. Bueno, a ver, ellos, si tú a la empresa se le pagas con acciones, lo que haces es meter a más, digamos, es un nuevo accionista para la empresa. Esa empresa que es recomprada es un accionista. Luego que ellos pueden hacer dos cosas, o las venden para algo venderán, supongo, porque es como te han pagado en especie que se dice, esas acciones algo venderás para retribuir a los accionistas, a los dueños de esa empresa, ya sea privada o pública, lo que sea. Pero también tienen la posibilidad de no vender nada y dejarlo ahí cotizando porque se piensan que eso va a subir y demás. Hombre, a ver, yo creo que igual también que os digo, algo venderán, no, porque si en ese primer momento se las han emitido más altas a 3, pues igual tampoco les interesa en ese momento ir al mercado y venderlas por 2 que están. Entonces supongo que se esperarán, ¿no? Entonces, luego si te refieres a cuando las vendan después y tienen que pagar, yo me imagino que ahí sí que pagarán. O sea, al final has tenido, no sé cómo se calculará eso, pero si has tenido un beneficio, pagarás, ¿no? Pero ya digo, no es el detalle tan específico de eso. Jesús nos dice que si podía comentar un poco cómo es posible que Embracer cada vez tenga mayor EPS a pesar de que está emitiendo tantísimas acciones. Bueno, esto es muy típico de las empresas porque crece, o sea, porque tiene un crecimiento mayor. Esto pasa en muchas empresas y es muy positivo, que se basan en, digamos, tiene un crecimiento muy potente, necesitan una fuente de financiación, ya sea deuda o emitir acciones, para tener ese crecimiento. Entonces, eso, si tú diluyes al 15%, pero puedes crecer al 25%, pues tu EPS va a crecer un 10% en ese sentido, aunque estés diluyendo mucho, ¿no? Entonces, eso pasa en muchas empresas que hemos visto, ocurre esto, que crecen en mayor medida de lo que emiten de acciones. Si fuera al contrario, es cuando no es una táctica de allocation óptima. Si diluyes en mayor proporción que lo que creces, pues eso no funciona. Es lo mismo que si tú pides deuda prestada al 5% y luego le sacas un partido del 2%. Pues eso es totalmente una ruina, ¿no? Que pidas al 5% y que solo ganes un 2% con ese dinero, ¿no? Es el símil de la deuda. Sí, por aquí me decís que el vendedor a cobrar en acciones no tiene plusvalía, creo. Sí, puede ser igual algún tema fiscal, ¿no? De que si le pagan por la empresa con acciones, pues que no tiene plusvalías, pero sí, no conozco exactamente ahí el detalle fiscal este. Además, por aquí Begoña nos dice, debido a que no podemos desde Europa comprar índices americanos, me gustaría saber si conoces un ETF que replique el S&P500 que tenga un buen volumen y cómo poder comprarlo desde el broker. Ahora mismo no lo sé, no me acuerdo. Sí que sé que los hay en De Giro, sí que se pueden comprar. Hay varios que replican al S&P500. Esto lo mejor es buscarlo en Google, porque ahora ya os digo que no me acuerdo. Pero tú aquí en Google no se pone ETFs que repliquen el S&P500, algo así, ¿no? Y pones aquí De Giro, o para que te diga Europa. Y seguro que alguien habla de esto. Y de los mejores 10 ETFs del Nasdaq, pues, por ejemplo, aquí en Rankia, a ver si dicen algo. No, estos son americanos porque son los de Vanguard y eso. A ver esto que dice aquí, sector en profundidad, Invesco, no sé qué. Esto parece que son americanos. A ver, ETF SP500 De Giro. Puede ser este. A ver, ETFs gratuitos De Giro. Requisitos, no sé qué. Gestoras con ETFs gratuitos dentro de Giro. Amundi, Vanguard, Shares, Vanek, Lixor, SPDR. Pues, por ejemplo, estos. ETFs Amundi gratuitos en De Giro. El Amundi ETF SP500, este te traqueará este es el MSCI World, el MSCI de emergentes, Stock 600. Todos con estos, que parece aquí que están en De Giro, podrás replicar estos índices. ETFs Vanguard gratuitos en De Giro. Estos FTSE, estos te replicarán el índice de Reino Unido. ETFs de ISER, aquí tienes otros que te replican Reino Unido, el SP500, mercados emergentes, este es el MSCI World. Y aquí tienes uno de minas de oro, de videojuegos, de semiconductores, no sé qué será, de robótica, mira, aquí, por ejemplo, como no se puede invertir en India, porque si no es nacional no puedes, pues aquí hay un ETF pues, que te replicará la bolsa de India, el Lixor, no lo conocía, otro que te replica el DAX, el MSCI World. Entonces aquí, aquí tenéis uno que te replica el Russell 2000, el Small Cap de Estados Unidos, otro que te replica el aristócratas del dividendo de Estados Unidos. Todo esto es interesante, ¿no? Y lo podéis buscar. Esto que dice la compañera es porque en Europa no te permiten comprar ETFs de Estados Unidos, o sea, propiamente el que se vende allí. Entonces tienes que usar estos instrumentos que replican y demás. Vale. Un segundo. Rubén nos dice que si hay mucha diferencia entre el KGR del PER y del EBITDA, ¿cuál tenemos más en cuenta? A ver, normalmente no debería haber tampoco una diferencia abismal. Suele ir bastante cercano, pero sí que hay casos en los que puede salirte ahí una pequeña diferencia. En ese caso, al final tienes muchas maneras de hacerlo. O puedes hacer un promedio, de decir, oye, pues si uno me da un 9 y otro me da un 12, pues digo, pues tengo un promedio de un 10 más o menos. O luego también un poco depende de tu perfil, no sé, si ves, por ejemplo, yo que sé, en un caso extremo, digo, no suele pasar muchas veces, pero si a uno te diera un 15%, que ya es interesante, y el otro te diera un 9%,
por EBITDA, por ejemplo, lo que sea, que ya no es tan interesante, pues ahí no sé, si tú eres, digamos, o si no tienes tanta confianza en esa empresa y demás, pues puedes decir, oye, pues no la compro porque aquí por EBITDA me da poco. Si la conoces mejor, tienes más confianza, pues puedes decir, oye, pues la compro porque tengo aquí un indicador que es interesante. Entonces, esto tampoco hay una ley fija, ¿no? Esto tiene que ser cada uno, en los que viendo esos datos tienes que elegir y eso dependerá de tu confianza en la acción y demás, ¿no? De si eres más conservador, menos conservador, pero no hay una fórmula fija, ¿no? Para responder esto. Pero ya os digo que tampoco habéis visto las plantillas que hemos ido haciendo que los valores siempre entre EBITDA y el PER contra el Free Cash Flow y demás suelen ser bastante ajustados, ¿no? Están similares. David nos dice que si la acción que he comentado que hizo como relates es EpsilonNet con ticker Epsil, sí, es esa, en el mercado de Grecia, Epsil. Son muy similares. Hugo nos dice que si hay algún beneficio o desventaja cuando se invierte en un ETF en vez de directamente en una acción. No, o sea, no. Si te refieres a tema fiscal o lo que sea, no hay ninguna ventaja, es lo mismo. Bueno, fiscalmente es lo mismo cuando vendes, pero claro, un ETF es como un fondo, pues tiene esa ventaja de que ellos van rotando la cartera y demás, si es que lo hacen y no pagan impuestos. Eso en ese sentido sí que tiene ventaja fiscal, pero cuando vendes tal, pues es exactamente lo mismo. Y el resto, si dices en general, operativas o lo que sea, pues al final una ventaja simplemente de un ETF es que, bueno, que si te gusta un sector, como dice la robótica, o que si quieres exponerte a India porque crees que va a subir, o quieres eso, invertir en Estados Unidos, pues es muy sencillo con un ETF. No, con acciones sería mucho más complicado porque tenés que comprar muchas o si compras pocas, pues no tienes esa exposición, ¿no? Y desventajas, pues es que es mucho menos flexible, ¿no? Es lo compras y eso te lo hace alguien, un gestor o quien sea, ¿no? Pero no, en cambio con acciones, pues tú ya puedes ir al detalle, ¿no? Entonces, son cosas complementarias. Alguien que tenga acciones, la cartera, pues también puede comprar ETFs, si le interesa alguna cosa, algún sector, algún país y demás, algún índice, o fondos de inversión, que ya os he dicho, que yo personalmente pues también tengo parte en los fondos, parte en la cartera personal, entonces son temas complementarios, ¿no? No se restringen porque tengas uno o no tengas otro. Pau nos dice que se os costó mucho crear la plantilla de evaluación por primera vez. Hombre, sí, mucho, claro. Ya no me acuerdo, la verdad, pero claro, al principio cuesta mucho tiempo hasta que te enteras de cómo es la estructura. Por eso os decía que es muy importante que aprendáis cómo organizan los informes las empresas y demás, cómo está todo estructurado, porque eso es lo que os va a hacer que en el futuro lo hagáis de una manera más automática. No tengáis que estar pensando tanto, sino que sabéis que es ventas, EBIT, intereses, pre-tax, tasas y net income y demás. Entonces, ya tenéis eso y lo hacéis que no tenéis que pensar, ¿no? Pero sí, al principio está claro que os va a costar bastante, ¿no? Hasta que asimiléis todo esto. Es muy importante. Lo que ocurre todos los años y que también hemos recibido algún email en esta convocatoria, es típico, es que es lo que os digo, os frustráis y digamos que tenéis un poco la idea de que como acaba el curso esta semana, como tal, luego empieza la segunda parte, pero el curso en sí acaba mañana con la tutoría de Alejandro, os frustráis de que, pues eso, de que va a acabar el curso y no conozco todos los conceptos. Es que eso ya es normal. O sea, al final es como si aquí nos hubiéramos puesto a hacer un curso de aprender alemán y me dices, oye, Borja, es que han pasado 2 meses y acaba el curso y no sé todavía muy bien. Es que es lógico, ¿no? Porque sobre todo si partías desde cero, es algo muy, muy complejo, ¿no? Que tienes que asimilar, es algo nuevo, no es cosas de sumar, sino que son conceptos técnicos que hay que ir aprendiendo. Entonces, por eso no os frustréis, ¿no? De que acaba el curso y no sabéis rellenar no sé qué cosa o no sabéis este concepto, porque es lo más lógico. A nosotros también nos lleva muchos años el hacer estas cosas, ¿no? Y bueno, aquí gracias al curso pues, se puede sintetizar todo mucho más, resumir, deciros lo que es importante, lo que no es importante, pero aún así vas a necesitar bastante trabajo, es normal, ¿no? De saber toda la contabilidad, de saber cómo los informes, dónde se buscan las cosas, cómo hablan las empresas, cómo habla la directiva, qué quieren decir. Esto todo es a base de práctica, no hay una fórmula mágica ni nada por el estilo, ¿no? Entonces es muy lógico que os esté costando y demás, ¿no? Para eso luego el curso dura un año, los vídeos se siguen dejando porque se entiende que la gente va a tener que ver los vídeos 2, 3 veces las que haga falta para hacerte un esquema mental de todo, ¿no? Me decís por aquí que si podría aclarar que es la partida Other Comprehensive Income. Esto no tenéis que fijar. En la de Other Comprehensive Income, esto también creo que lo expliqué en alguna clase, que eso vienen todas las empresas, esos son ajustes que hacen después las empresas por tema de... Son cosas que no son flujos de caja reales, por temas de divisas y demás, y eso no hay que hacerle caso para nada. Que son cosas que no son reales, ¿no? Sobre todo es ajuste de divisas y demás. A ver, un segundo. Enrique nos dice que si la plantilla puede evolucionar a futuro. O puede evolucionar tanto como tú quieras. O sea, eso la plantilla simplemente es una herramienta que te hace unos cálculos matemáticos para que no te estés haciendo la mano, pero ya os dije que eso puedes ponerlo como tú quieras. Añadir los dividendos, ponerle más múltiplos, hay muchos más múltiplos, EV ventas, EV cash flow operativo, puedes ponerle lo que quieras, ponerla bonita, añadirle más líneas de ratios de todo tipo. Entonces, tú la puedes evolucionar a tu gusto, porque esto simplemente es algo sencillo para no entrar más en detalle, pero cada uno que se la ponga como prefiera, ¿eh? Eso ya sabemos por experiencia que muchos alumnos lo hacen y se ponen zonas de comentarios para ir apuntándose cosas interesantes. Eso es bueno, ¿no? Os he visto en el, para que no se te olvide, he visto en el informe que el año que viene me dicen no sé qué, pues tienen como otra pestaña donde van apuntando detalles de estos interesantes, ¿no? Entonces,
Si lo dices por nosotros y la vamos a evolucionar, no. Al final es lo que es, no tiene más misterio y no vamos a evolucionarlo porque, salvo que salga una nueva normativa. O sea, cuando salió lo de los leases en 2019, pues el año siguiente tuvimos que evolucionar la plantilla y crear una nueva con el tema de los leases. Pero eso es bueno, porque forzadamente por la contabilidad, pero si no, no es necesario, no va a cambiar nada en las empresas, ¿no? En ese sentido. Vamos a ver qué más cosas por aquí. Me preguntéis por aquí por Bolix, que me diréis que hablé el otro día un poco, pero que si podía hablar más. No, esta yo no la llevo en cartera. O sea, ya la conozco porque Alejandro la tiene en algún fondo, creo que en el Compounders. Pero eso os recomiendo mucho mejor que se lo pidáis el mañana, porque